Muy buenas noches, amigos y amigas del 40 por 20. Bienvenidos a un nuevo programa. Ya sé que no habéis echado de menos, ¿eh? Al final, los quehaceres, el trabajo, la faena, va por delante que, en este caso, la devoción. Va la devoción antes que la obligación. No, al revés, que me equivoco. Bueno, vamos muy rápidamente. Hoy tenemos el programa cargado. Vamos a analizar sobre todo pues todas las competiciones que tenemos abiertas, concretamente ese One Piece que se está jugando el plantarse en la final del playoff de ascenso a la primera división. Vamos con la Liga Nacional de Fútbol Sala. Buenas noches, Buenas noches. Francho. Buenas noches, Dichos Francho. ojos. Eso es, te volvemos a ver. La gente me preguntaba por todos los sitios. Decía, ¿usted, Francho, dónde se ha ido? Digo, no, que Francho volverá, Y no os preocupéis. tú les has dicho, creo que lo ha fichado el de la candidatura del Real Madrid. Sí, yo creo que ¿Eh? sí, ibas a fichar por ellos. Ya ves que voy casi de blanco. Sí. Sí, Exacto, ha fichado por Riquelme. Por Riquelme, de cojón, de cojón. Vais de cabeza de cartel Raúl González y tú. Bueno, madre mía, vaya dos alicates. Bueno. ¿Qué te iba a decir? Ya centrándonos, dejamos al Real Madrid por otro lado, centrándonos en lo que tenemos todavía vivo, que es mucho. Hablaba contigo a lo largo de la semana pasada. Para los que no lo sepáis, me tocó ponerle voz a ese One Piece Móstoles. Un partido que tuvimos muchísimos problemas para conseguir la imagen. La imagen la mandaba la Federación Española de Fútbol y no hubo manera, hasta que no pasaron unos 10-12 minutos. Bueno, 10-12 minutos de partido, que realmente fue bastante más tiempo. Y a mí, yo dije, madre mía, que nos quedamos aquí sin narrarlo, pero bueno. Bueno, es que además, te voy a decir más, influía en el VAR, porque en segunda división, en el playoff hay VAR, y las imágenes, aparte de que hay una instalación en el VAR alrededor del pabellón, con unas cámaras fijas que están en las esquinas, otra en el tiempo, aparte la retransmisión televisiva también se incorpora al VAR, y claro, al no haber la retransmisión no estar en funcionamiento, esas cámaras que daban a la retransmisión no se podían sumar al VAR, sino que nos quedábamos solamente con las que son fijas. Y bueno, pues al principio pues era un poco más complicado, ¿no? Pero al final pues se hizo la luz. Si tuvieron que analizar las jugadas polémicas con la imagen que nos llegó a nosotros, ahora entiendo por qué no pitaron absolutamente nada. Porque llegaba pixelado. O sea, pero pixelado, los que ya peinamos canas, que ya tenemos unos años y hemos jugado a las máquinas de 8 megabits, pues es que así nos llegaba la imagen. De hecho, yo pregunté en la tele, oye, es que esto es inanarrable. O sea, los números de los jugadores no se notan. los del One Piece sí, porque te los conoces, ¿no? Pero los de Móstoles, aparte, tampoco es que tuvieran unos números muy grandes o muy diferenciados en la camiseta, ¿no? Pero bueno, sí, al final. La verdad que se hizo complicado, sí. Al final pudimos, dentro de lo que cabe, disfrutar de un buen partido, un partido que ya lo comentábamos tú y yo en privado. Móstoles no iba a ser un rival fácil y de hecho lo demostró en el siglo XXI, un hueso muy duro de roer y como siempre el gigante verde, Salvador, manteniendo la portería con un candado bien grande para que Guarapí se vaya con una primera victoria, pero me parece a mí que en su pista vamos a sufrir, ¿eh? Sí, pues el partido del otro día fue lo que va a ser esta eliminatoria, ¿no? Aquí ya no hay un segundo puesto, unos puntos por delante, sino es cada partido es una vida distinta. Aquí en el partido del sábado, Guanapix en la primera parte yo creo que controló el partido, lo tenía controlado, pero no estaban muy nerviosos tampoco el equipo mostoleño. Se ponía por delante en un gol de jugada individual Juan Chibrasesco al minuto 2. El partido, ya te digo, lo tenía dominado Guanapix, empató con un gol impresionante, un gol a la escuadra de Suco, para mí de los mejores que tiene Móstoles,
que ponía el empate a 1 y antes del descanso, en un doble penalti de Adri Ortego, ponía el resultado de 2-1. Tras la reanudación, pues bueno, el partido se hizo más pastoso, más intenso, más duro, se luchaba cada balón, mucho parón, y eso lo aprovechó un poquito Móstoles. A Aarón, que es uno de los jugadores que mejor interpreta ese sistema de juego y esa forma de jugar, empataba y ponía el 2-2, gracias, lo que has dicho tú, a nuestro amigo Iván Bernat, que estuvo fino en los dobles penaltis, porque tuvo la posibilidad de parar dos dobles penaltis, el primero cuando era el empate y el segundo cuando se podían poner por delante los de Móstoles, que pusieron el candado, como bien dices, y en la prórroga, pues bueno, la prórroga 3 minutos cada parte, una jugada de Quique Liao que se llevó a base de regates, trompicones, un poco de todo, que cedía el balón a Augusto, que ponía el 3-2 y supo mantener el resultado hasta el final el equipo de Jorge Palos, que se llevaba la victoria. Fue un partido, sobre todo, ese tercer gol, el gol, yo le quise dar más protagonismo a Quique Liao, a esa perla asiática del fútbol sala aragonés, porque de hecho fue una jugada de creer en que se iba a llevar el balón. Y bueno, Augusto fue lo primero que hizo. Augusto, yo creo que no lo celebró, o sea, se fue a abrazar a Quique porque era muy consciente que le había regalado prácticamente medio gol. También hay que reconocer el extraordinario portero que tiene Móstoles. Sí. Además es un portero extraordinario, para mí uno de los 3 mejores porteros de la categoría y bueno, la verdad es que no puso las cosas nada fáciles al equipo aragonés. Como bien dices, la jugada fue muy buena de Quique Liao, se la cedió a Augusto, que por cierto, hoy es su cumpleaños, al cual hemos felicitado. Es su cumpleaños hoy, le felicitamos también desde aquí. Esta semana ha sido el cumpleaños del pibe. Exacto, de Juanchi ayer y hoy el de Augusto. Exacto, o sea que ya les hemos felicitado, les hemos dicho que el deseo que vamos a cumplir es el ascenso de Guanapix a la 10 y que bueno, pues la verdad es que Augusto puso el balón donde no podía llegar el portero, que es uno de los mejores porteros de la categoría, y que esa victoria es muy importante para el conjunto del Guanapix a la 10. ¿Qué Móstoles te esperas tú? Yo creo que el partido va a ser una batalla deportiva. Para mí, batalla deportiva en el sentido de el que conoce el pabellón de Villafontana sabe que es un pabellón que no ha ganado nadie esta temporada. Nadie ha ganado allí. Es un pabellón donde la gente está muy cerca de la pista. Es un pabellón mítico de Madrid. Ellos tienen cogida muy bien la pista. Es un equipo muy aguerrido. Allí cuando fue el Sala 10, cuando fue Guanapix, empató a 3 y llegó a ir perdiendo 3-0 y levantó el partido gracias a las jugadas de 5-4 y a un robo de Augusto. Y la verdad es que no va a ser nada fácil. El partido creo que va a ser muy importante ponerse por delante, porque el que se pone por delante le traspasa los nervios al otro, ¿no? Y yo veo un partido con muchos nervios. Son muy intensos los banquillos. De Móstoles es un banquillo intenso. Tino de la Cruz es de un jugador de los 80 y de los 90, con lo cual tiene todas las batallas de este deporte, las ha disputado todas. El delegado tampoco se queda atrás, ¿eh? Sí, bueno, y Wiwi también exjugador, ¿no? Que también son gente que tiene mucha experiencia y llevarán el partido hacia donde ellos les conviene, ¿no? Que es el partido pues, aguerrido, a la lucha, a la intensidad, y que los jugadores que tienen calidad, pues como Zuko, Palomares, Aarón y Charlie, pues pongan esa calidad que tiene el equipo para llevarse la victoria. Bueno, ellos nada más finalizar el encuentro en la capital aragonesa, ya estaban arengando y ya estaban pensando en lo que se va a disputar en su casa, que va a ser el sábado, con la voz cascada de servidor, que acompañaremos al Guanapix a lo largo de toda esta... Esperemos, de momento 2 de 2, a ver si... Exacto, esperemos que sean 4 partidos. Si seguimos ahí dándole suerte. Y antes de entrar a hablar con nuestro protagonista de hoy, sí que te quiero preguntar por la otra semifinal, porque si esta fue dura y fue complicada, la otra semifinal se las pintaban muy felices y muy a gusto los chicos del Ejido, pero ojo que la remontada ha sido extraordinaria, ¿eh? La que casi estuvo a punto de conseguir
Málaga, Ciudad Redonda. Sí. Pues nada, vencía a Pinatar 6-5 al equipo de Heredia 21 Málaga en un partido que Pinatar yo creo que es el que mejor llega de los rivales que puede tener Guanapix. Para mí es el que es el más complicado, sobre todo porque es tan fuerte fuera como en casa. Málaga es muy fuerte, pero siempre en casa, fuera de casa le cuesta más ganar. Y bueno, pues se puso por delante al descanso ya con 4-1 el equipo de Pinatar, de Zambu Pinatar, y incluso amplió la ventaja hasta un 6-1, pero en los minutos finales, con el jugador portero, recortó distancias el equipo de Heredia 21 Málaga, llegó a ponerse 6-5 en 3 minutos, del 36 al 38, y al final, pues pidiendo la hora, como sería en el fútbol, pues al final se llevó la victoria a Pinatar, que bueno, trasladan la eliminatoria al segundo partido, que se disputará a las 5 de la tarde en el pabellón Pérez Canca, y que bueno, que Pinatar buscará la clasificación para la final. En ese segundo partido, ¿tú por quién apuestas, sinceramente? Yo creo que el partido va a estar igualado. Confío en que Málaga es muy duro en casa y creo que llegaremos al tercer partido. Pero Pinatar es el equipo que mejor ha llegado al rush final de estos 4 equipos, aparte del Ejido. Yo creo que Pinatar era el que ha llegado mejor a este rush final. Y es un equipo peligroso, va a estar igualado, pero yo creo que Málaga en casa tiene un plus. Bueno, pues esperemos que Guanapís consiga un resultado fantástico y maravilloso, que sería una nueva victoria, y tendríamos ya un partido menos, no tendríamos que irnos a ese tercer duelo en disputa. Y en el otro encuentro, pues hombre, si Málaga Ciudad Redonda consigue ganar y que Pinatar se canse muchísimo más, pues miel sobre hojuelas, ¿no? En estas competiciones, a mí tampoco te creas que me gustan mucho los descansos muy largos, ¿eh? Quiero decir, tú terminas de jugar y contra antes mejor, porque esas sensaciones son muy positivas y al final, si gana el tercer partido y el equipo que se levanta la competición en el tercer partido también viene con un ánimo de haber levantado una eliminatoria que tenía complicada, ¿no? Que tenía empatada. Entonces, bueno, estas eliminatorias son mucho de sensaciones y hay que llegar pues concentrado para lo que tiene que hacer Guanapís, que es ganar estos 4 partidos, los 2 de semifinales y los 2 de la final. Pues si te parece, le vamos a preguntar a nuestro protagonista de hoy. Héctor, hola, Galea, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches, Héctor. Muy bien, muy bien. Bueno, pues me imagino que nos habrás estado escuchando en esta previa de análisis de todo lo que ha pasado en la anterior jornada, pero ¿cómo ves tú esta próxima jornada, sobre todo con el duelo que a nosotros más nos interesa, que es el de Guanapís, pero también con un ojo en la otra semifinal, porque de ahí puede salir el rival del conjunto aragonés? Sí, a ver, yo creo que favorito es Saladien, ¿no? Al final es favorito y quiero que sea el favorito por el bien de la ciudad, tal como está Zaragoza, Casa de Monte también estuvo a punto de bajar. Creo que necesita un equipo de fútbol sala en primera división, pero sí es verdad que para mí el peligroso veo que es Pinatar. Creo que va con una dinámica muy fuerte. El último partido lo vi contra Málaga y sí que es verdad que fue muy superior. Quitando que al final el portero jugador casi pierden, pero fue muy superior. Yo, lo primero, agradecer a Héctor que entre con nosotros, que sepas que sepáis todos que Héctor es el preparador físico de Viñalbal y Valdepeñas, que hoy lo tenemos en el programa porque no forzaron el tercer partido frente al Fútbol Club Barcelona. Si lo hubieran forzado el tercer partido, bueno, no sé, yo es que el VAR ahí, no sé si el VAR está muy atento a algunas cosas, porque hubo una jugada ahí que no tal, y luego un penalti, no sé, una cosa un poco eso. Yo vi bien a Villanueva y Valdepeñas, pero el Barça es que es un súper equipo, aunque me está dejando mal esta temporada. Pero bueno, Villanueva y Valdepeñas compitió porque bueno, es un muy buen equipo de la primera división. Bueno, ¿cómo es la vida de un preparador físico en Valdepeñas? Bueno, lo primero tengo que decir que para mí sí que era segunda amarilla pito ahí. Me voy a mojar. Lo que no entiendo es lo del soporte. Bien hecho. No, al final yo creo que fue un momento clave. Íbamos 4-3. Quedaban, creo que, no recuerdo ahora exactamente, pero unos 6 minutos, algo por ahí quedaban. Entonces, claro, aunque tú no metas gol al Barça, suponemos que no ponemos en lo peor, no meter gol, ya te quedan 4. Y ya con 4 minutos, 4-3, jugando en casa, el Barça le mete la presión. Entonces, para mí sí que fue una jugada clave. Lo que no entiendo es que tú vas al BIR
Y la explicación de los árbitros es que no sacaron segunda amarilla porque el balón no lo tenía controlado. Entonces, claro, nosotros lo que le dijimos al final del partido, no tiene el balón controlado porque hay una falta. O sea, es imposible que lo tenga controlado, el jugador se cae, de hecho se le sale el hombro. Entonces, claro, ¿cómo va a tener el balón controlado? Pero bueno, son cosas que pasan, ya no es la primera vez que no pasa este año con el Vier, hemos tenido malas experiencias, pero la verdad que fue un partido muy bonito de vivir, muy bonito. Creo que los jugadores dieron todo y más de lo que tenían, no se les puede pedir absolutamente nada más, la afición creo que tiene que estar muy contenta con el año. Y yo también, personalmente, muy contento también con el año. Oye, en cuanto Héctor, a... Sí, dime. ¿cómo planteáis una temporada en cuanto a lo físico? Porque al final es algo que en los últimos años ha adquirido una importancia tremenda. Y más, por ejemplo, Valdepeñas, ¿no? Que se ve en ese brete tan bonito que es meterse en esa fase final de la liga. Que tú puedes pensar, bueno, pues yo dentro de mis cálculos, pues planifico pensando que vamos a jugar una temporada tranquila, que nos vamos a salvar y ya está. Pero claro, cuando tienes ese añadido más, bendito añadido, ¿no? Que es clasificarte y meterte en esos playoffs por ganar la liga, eso, ¿cómo lo has planificado? ¿Cómo te has planificado la A temporada? ver, la verdad que ha sido un año duro, muy duro. A nivel físico, a nivel mental, ha sido muy, muy, muy duro. Yo de los que más, llevo 10 años en primera división, te diría, si no el que más, de los que más. Porque, claro, también hubo por medio europeo, se paró la liga, ha habido 2 mini pretemporadas con sus amistosos. El otro día hablamos dentro del cuerpo técnico que hemos, entre amistosos, Copa de España, Copa del Rey, hemos jugado 50 partidos, liga, 50 partidos, han sido unas 250 sesiones, que también son bastantes sesiones, y al final pues hace una temporada larga. O sea, tú cuando planteas tu objetivo a nivel de físico no es estar con el Barça fino ni al 100%, sabíamos que llegábamos con lo que llegábamos y con lo que nos diera y contentos. Pero sí que es verdad que yo personalmente, como te diría, yo busco más el día a día, no la disponibilidad del jugador, que ir semana a semana, no miro más de semana, porque en un equipo como el nuestro, que sobre todo aquí en Valdepeñas llevan 2 años luchando por el descenso, no te planteas que hace una temporada como hemos hecho, o sea, no te planteas vamos a llegar a la Copa de España bien, o vamos a llegar a la Final Four bien, o el playoff bien, te planteas pues cada semana que el jugador esté al 100%, pues para cada semana rascar aunque sea un punto, y al final de temporada, pues si tenemos ese premio como hemos tenido, mucho mejor. En principio, para mí ha sido una buena... para mí es mi opinión. Yo creo que ha sido una buena temporada para Valdepeñas. El equipo se ha clasificado para la Copa de España, en la cual se enfrentó al Fútbol Club Barcelona y perdió 7-1, pero se clasificó entre los 8 primeros. Luego jugó la Final Four también de la Copa del Rey, que perdió en semifinales frente al Jimmy Cartagena, y el equipo luego se clasificó también para el playoff de la Liga entre los 8 primeros, siendo un equipo joven, que yo creo que es un equipo joven con jugadores que tienen futuro, no sé, digo Carrasco, Naranjo, o yo que sé, Nico, que ha venido también ahora, si no me equivoco, en diciembre. ¿Tú crees que ha sido una buena temporada? Yo considero que es una buena temporada. ¿Tú cómo lo ves, que estás dentro? Yo, si me preguntas a mí, te diré que sí. Te diré que sí. Al final, lo que te digo, de Valdepeñas sí que es verdad que antes ha estado rozando títulos, pero también es verdad que lleva 2 años sufriendo mucho. Entonces, este año empezábamos todos de cero porque era nuevo entrenador, nuevo proyecto. Creo, si no recuerdo mal, creo que son 4 o 5 jugadores solos que seguían. Se han hecho fichajes muy jóvenes, muy jóvenes. Muchos no habían jugado nunca en primera división. Entonces era todo un poco a ver cómo salía, ¿no? Y desde el primer día, la verdad que el vestuario es impresionante. Hay un vestuario muy bueno a nivel humano. En el día a día trabajan muchísimo, se esfuerzan muchísimo. Luego, pues Marlon también les exprime y les saca el mejor rendimiento. Y creo que se ha hecho una muy buena plantilla. Y creo que si se mantiene todo este proyecto, creo que va a tener grandes éxitos Valdepeñas. Yo creo, para mí, mi sincera opinión, creo que habéis hecho una extraordinaria campaña, porque, Sí, a ver, clasificarte para las tres, o sea, en las 3 competiciones hacer lo que habéis hecho tiene un mérito tremendo y con gente muy joven, gente muy joven que otros habrían arrugado. Sí, no, al final es eso. Lo que sí que es verdad que cuando vas a una Copa España contra el Barça o una semifinal de Copa del Rey contra Cartagena, ves que te falta ese pozo, esa experiencia, el de tener esos partidos, equipos con juego Champions, europeos, mundiales, sudamericanos, que nosotros eso no lo tenemos. Pero por eso te digo que nosotros tú ves el partido y dices, bueno, pues hemos estado bien, pero no nos ha dado. Es la realidad. Entonces yo creo que
si vamos teniendo el mismo grupo, esa experiencia con unos pequeños ajustes, creo que al final se conseguirán resultados. Al final es lo que dices tú, al final es crecer, tener paciencia, tenéis un buen proyecto, seguir apostando por ese proyecto, ajustes los que veáis, pero creo que los mimbres están ahí. O sea... Sí. Yo tengo claro. En esto, yo creo, viendo un poco los datos, que al final es lo que más me gusta de medio observar, yo creo que la plantilla lo que le ha penalizado básicamente es el gol. Al final, un equipo que pues al final joven y tal, pues un equipo que está el 13º en la plantilla, en la clasificación en goles, pues al final demuestra que siendo un equipo, que es el 5º equipo menos goleado, demuestra que siendo un equipo también se puede llegar, pero para llegar a ser ese top, ese equipo que puede ser, optar a ese campeonato de liga, optar a esa final de Copa de España, necesita un punto más, ¿no? Que yo creo que es lo que os falta un poquito a vosotros, ese puntito más con esos 2 o 3 fichajes que le den ese puntito al equipo. Sí, a ver, gol también es verdad que hemos tenido Carrascoy que ha metido, no recuerdo ahora, 23 goles o así. Sí que es verdad también que en defensa tenemos que decir, no lo sé porque el último partido ya no metió los 7 Palma, igual no, pero creo que estamos 3º o 4º menos goleado, o sea, que menos goles había metido la liga. Entonces sí que es verdad que igual, pues eso, más que nos falta gol, que también nos falta gol, pero a tío Carrasco aún así es el 5º de la liga, creo que igual nos falta un jugador, pues que el partido esté 0-0, 1-1 y que se vaya para adentro y te la pongo por la escuadra, que al final es lo que te marca igual un equipo que tiene el Barça, que tiene a muchos jugadores pues como Antonio, que tiró desde fuera, le pegó al palo, entró, o Pito te mete ese gol, que al final tiene esos jugadores diferenciales. Y viendo la liga, tú comentabas, bueno, pues en principio el objetivo era salvarnos, no sufrir y demás. Ahora analizando ya todo lo pasado y viendo lo que ha ocurrido, ¿te ha sorprendido alguno de los equipos que se han quedado abajo o no? A ver, a mí personalmente sorprender y doler Tudela, te diría. Las dos cosas. Al final yo Tudela es un sitio que le tengo mucho cariño, a mí ha sido de los sitios que mejor he estado y me han tratado, entonces duele y sorprende. Entonces sí que es verdad que, bueno, que últimamente había cambiado todo un poco las políticas de fichajes y tal. Entonces en ese sentido no me sorprende mucho, pero sí que una vez que ves tú nombre por nombre y jugador por jugador, pues sí que no es el puesto que tienen que estar, no es ese. Yo ahora, para terminar, 2 cositas. Una que ya sabes que nos gusta un poquito de entresijos y alguna cosita más. Ahora, yo como preparador físico, ahora he sido papá hace poco. Sí. ¿Te dejan dormir por la noche o puedes preparar bien las sesiones? ¿O cómo es esto, Héctor? Cuéntanos ahora, ¿ser padre y preparador físico te impide dormir por la noche o no? La que más ha sufrido este año es mi mujer, porque hemos estado aquí recién, vamos, a los 10 días de nacer mi hija, ya nos venimos aquí a Valdepeñas, entonces la verdad que ella es la que más ha sufrido porque ha estado 24 horas con mi hija y es un terremoto porque no duerme nada, o sea, dormir 3, 4 horas y cada media hora se despierta, entonces la verdad que me he acostumbrado, al final me he acostumbrado, tampoco soy una persona que duerma mucho, yo duermo mis 5 horas, 6 horas y luego mi media hora, 20 minutos de siesta y estoy activado, entonces estoy acostumbrado, la verdad. Ya a funcionar. Me gusta el detalle de que ha dicho, volvimos a Valdepeñas, es decir, que la chica ha nacido aquí. Sí, no, mi mujer solo tenía claro. Mi mujer no sé qué en Valdepeñas, firma en Valdepeñas si quieres, pero nacer van a hacer en Zaragoza. Aragonesa tiene que ser. Tú móntatelo como quieras, pero la chica tiene que nacer aquí. Futuro, ¿vas a seguir en Valdepeñas o tienes en mente otro proyecto? No, en principio no sigo. Sí que es verdad que me lo comunicó el director, o sea, mi representante, ya para más o menos la Copa de España me lo comunicó que el club la idea era no renovarme, pero sí que es verdad que el club a día de hoy no me ha dicho nada oficial, entonces no sé si lo está pensando o no sé nada, la verdad que no sé nada, pero luego si aquí finalmente no continúo, pues sí que es verdad que seguramente me tome un año de descanso, seguramente, porque al final este año ha sido muy duro, al final cuando eres padre, vienes aquí solo, eres padres primerizos, el club el año ha sido duro, porque al final son resultados, pero claro, cuando más juegas, más exigente es el año. Y cuanto más cerca estás de conseguir cosas, pues todavía más horas metes, porque dices que lo tenemos ahí, ¿sabes? Entonces ha sido un año duro. Llevo 10 años en primera división, este año además terminé también el doctorado, que también ha sido 4 años duros a nivel académico, que lo terminé ahí, hice la defensa de la tesis en Salamanca. Y entonces lo más seguro es que este año me lo tome a nivel sabático en cuanto a preparador físico de primera división. Pero
Hoy te digo esto y mañana aquí puede cambiar todo. Yo solamente ya para terminar, lo primero, a él le tengo un gran aprecio y él lo sabe además, le tengo mucho cariño, me parece un preparador físico espectacular y una persona espectacular, eso lo sabe él, pero me gustaría preguntarle, ¿qué crees que la diferencia que marca entre la primera y la segunda división? ¿Qué diferencia? ¿Qué es lo que más ves que marca la diferencia entre la segunda y la primera división? Yo creo que la intensidad. Para mí la intensidad. Yo veo, sí que al final profundizar más y puede decir a nivel técnico, a nivel táctico, pues ir balón parado, sí, estamos de acuerdo. Pero sobre todo la intensidad. Yo veo un partido de primera división o un partido de segunda y creo que el ritmo es totalmente diferente. Sí, van a otro ritmo. Yo que he estado de speaker del Sala 10, del Guarapís, ahí a ras de pista te das cuenta el ritmo que hay en segunda división y en primera, que es completamente diferente. Pero bueno. ¿Quién sabe, Héctor? Que igual te quieres coger un año sabático y te toca venirte para casa. No, para casa seguro que voy. Sí, no voy. pero no de fiesta. Para casa seguro que voy, si no mi mujer ya me mata. Eso nos ha quedado claro. Eso ha quedado claro. Pues aquí te esperamos, Héctor. Vale. Bueno, un abrazo, Héctor. Un abrazo. Un crack, bueno, Héctor, Rafa. Un crack, sí, Desde luego. Te comento solamente unas cositas de aquí del playoff. Espera, que nos están diciendo en el chat ahora mismo. Eliminado Jaén, le ha ganado el Pozo en la prórroga en el último minuto. Es que íbamos a hablar ahora. Exacto. Eso íbamos a hablar. Se nos adelantan un poquito. Pues sí, la verdad es que están los cuartos de final. Están al rojo vivo. Ya hay 2 equipos clasificados que además ya están en semifinales. El Fútbol Club Barcelona vencía a Valdepeñas, como hemos estado hablando con Héctor, en 2 partidos. Le ganaba 2-0, ganó en Barcelona y ganó también en Valdepeñas. Movistar Inter, que vencía a Jimmy Cartagena, el campeón, en su pista el primer día 3-5 y en casa volvía a ganar 3-2 a falta de 12 segundos y pasaba la eliminatoria y ahora se enfrentan pues el Fútbol Club Barcelona frente a Inter, esa semifinal semifinal con muchos de final. Exacto. Bueno, es una final, porque al final el que gane se mete en Champions, seguro. Porque se me van a meter, los 2 finalistas se van a meter en Champions, porque Palma Futsal este año no ha ganado, con lo cual, pues ya no tiene la posibilidad de solamente una plaza, sino que va a haber las 2 plazas, los 2 finalistas. Y el Pozo de Murcia acaba de pasar ahora a las semifinales, al vencer a Jaén, para mí era la de las más igualadas, y solamente falta mañana que se enfrentan el Palma Futsal y el Manzanares. Va a la eliminatoria empate a 1, venció Manzanares en Palma, ha vencido Palma en Manzanares y el tercer partido es en Palma, veremos a ver cómo quedan y ya pues la eliminatoria sería el Pozo contra uno de estos 2 equipos. Con tus amigos del Palma, seguro. No sé, yo este año no los veo tan fuertes como otros años. No lo sé. Yo veo, sinceramente, lo que pasa es que como siempre que digo que el Barça va a ser el campeón, pues la cago, entonces no sé qué decir, porque al equipo que más fuerte veo es al Barça, sinceramente, es el campeón de la Liga regular. Yo creo que el tapado este año es el Inter. A mí me gustaría, a la gente se lo digo muchas veces, que si quiero que gane alguien, prefiero que gane Inter, está claro. Pero yo creo que el Barça es mucho Barça, pero no lo sé, veremos a ver. Sí, y al Pozo, pues bueno, ¿sabes? Pero el Inter ha ido toda la temporada así de tapado. Sí, ahí tal, no sé qué, estás ahí. De cuelo, ahora resulta que, hostia, pues ganó la semifinal. Venga, y ahora voy a por el Barça. Claro, me plantas semifinales, el Barça, bueno, pues sí, el Barça. Que tiene la presión, el Barça tiene mucha presión porque tiene que conseguir títulos. La inversión ha sido para mí la más importante. Bueno, pues veremos a ver en qué queda la cosa. Ahí lo tiene complicado. Lo tiene complicado. Yo apuesto otra vez, y ya sé que me voy a equivocar, por el Barça, pero si quisiera me gustaría que ganara Inter, porque bueno, pues es un equipo que me cae bien y me gusta, la verdad. El Inter ya tú te mojaste con Jimmy Cartagena y no. Sí, y mira, y la jodimos. Por eso. Es que este año, tanto el Jimmy como Jaén, para mí. Pues Jaén ha hecho doblete este año, yo creo que ha ganado ya bastantes cosas. Pero bueno, pero la Liga. La Liga es otra cosa, sí. La Liga es otra cosa. Ahora que ya entraremos con nuestro siguiente protagonista,
te tengo que preguntar por los cambios federativos y por los mentideros. Porque se está oyendo muchas cosas por ahí, ¿eh? Es que hay muchos cambios. Entonces, ya hablamos un poco de lo que era la estructura de la competición. Que a la gente del futsal, o sea, al seguidor, persona que le gusta ver el futsal, no ha gustado mucho, esos cambios. Es que yo creo que nos han explicado bien. Yo, más que otra cosa, yo no creo que sean malos, algunos de ellos. Yo hubiera apostado por mejorar lo que había, hubiera apostado por eso, pero hay gente que entiende que un cambio radical es lo mejor. Es una opinión y al final los que dirigen son los que dirigen, ¿no? Lo que sí que es verdad que cuando tú vas a hacer un cambio tienes que explicarlo bien, porque pongo siempre el mismo ejemplo. Cuando Florentino fue a explicar la nueva Superliga, fue al chiringuito y ahí no explicó nada. Pues, porque se lo explicó a sus colegas, claro. Al final, si tú vas a un grupo de palmeros que no te van a cuestionar absolutamente nada de lo que digas, joder, pues cojonudo, claro. Florentino, de puta madre. La Superliga a tope. Claro, tienes que ir a un sitio hostil que te pongan en un brete y tú tengas que explicarlo en condiciones. Exacto, ¿no? Y tienes que explicarlo con su nueva imagen corporativa, con el campeonato de apertura y clausura, que ahora yo creo que le van a cambiar el nombre porque no es muy vendible clausura y apertura. Yo sigo sin ver, y a mí es algo que me gustaría, que la Copa del Rey se mantuviera. Me parece una competición muy bonita, sobre todo para los equipos pequeños, porque, por ejemplo, y aquí Entre Ríos ha recibido al Jimmy Cartagena, ha recibido al Palma, sí. Y tal y como está así, no se va a jugar la Copa de España para una primera fase, pero nunca se entrar en los 6 primeros, ¿no? Y lo que sí que me ha llegado, y sí que no sé si me vienes por ahí, pero hay algunas cosas, hay algunos cambios en el tema de los partidos. Y ahí sí que hay algunos cambios que yo creo, por lo que me ha llegado, pueden ser interesantes. Digo, para evitar temas de pérdidas de tiempo, de la gente se tira y no para evitar una jugada de tal. Para que haya más juego activo. Más dinamismo. Más dinamismo. Sí. Luego el VAR, lo hemos visto esta semana, tampoco es que sea, que no da mucho dinamismo porque no. Se para mucho. Si pretendes ganar dinamismo por un lado y metes el VAR. Ya lo has jodido. Pues no sé, al final es un poco. No sé, es un poco todo, ¿no? Pero bueno, esos cambios yo creo que los podremos explicar la próxima semana. Creo que esos son más interesantes, inclusive, aunque hay alguno que no me gusta, pero creo que los podemos explicar mejor la semana que viene. Y bueno, veremos a ver. Aquí hay gente que dirige, con lo cual es el que toma decisiones y ellos sabrán qué es lo mejor para el fútbol sala español. ¿Y emisión en? Yo creo que porque se ha caído ya. Se ha caído la Liga Plus, que acaba el día 30 de junio, y yo creo que entrará en una aplicación de la Federación Española de Fútbol. De ahí ya, pues también hay rumores que si Movistar, porque lleva también la publicidad de la selección española, que si mucho, bueno, al final son dimes y diretes, que yo no tengo información de ello. Pero de lo de la aplicación sí que yo creo que eso se habló, que iba a ser una aplicación propia de la federación y que le iba a dar mucho impulso. Veremos a ver. Ojalá. Exacto. Primero que se gane, me refiero, que se gane en visibilidad, sí. Porque con la Liga Plus, pues la verdad es que no se ha ganado en visibilidad. Luego había muchas quejas por parte de los aficionados con el tema de las narraciones, pues bueno, los narradores tampoco eran gente del futsal, no se sabían las alineaciones, estaba la cosa un poco complicada. Y luego que yo creo que también el operador que habían elegido para hacer los partidos, pues bueno, no era el más indicado. Es que esto tiene su historia. Al final quieren llegar a todo y a veces no se puede llegar a todo. Hay que dejarlo en personas que cuiden el producto. Tú cuando quieres algo tienes que cuidar el producto. Si el producto lo das de cualquier manera, no estás cuidando el producto. No, desde luego. Si ahora, por ejemplo, pusiéramos una cámara aquí, no estuviera Jandro, no estuvieras tú, no estuviera yo, y pusiéramos una cámara con una luz sin que le demos bien, que no pusiéramos los rótulos o que no pusiéramos tal, pues no estaríamos cuidando el producto, ¿no? Pues yo creo que es lo que hay que hacer con el fútbol sala, cuidar. ¡Uy! Se nos ha caído. ¿Qué pasa aquí? Jandro, recupéramelo. Ya empezamos a perder gente, así a bote pronto. A ver si me lo recupera Jandro.
Hoy sí que está el amo de las máquinas al mando. A ver si me chivan algo por el chat interno y si no, pues tendremos que dar paso. Dices, ya ha salido. Pues si se ha salido, ya lo recuperaremos. Vamos con el fútbol femenino. Venga. Buenas noches, ¿qué tal estamos? Buenas noches, don Carlos Pereira. Bien hallado. ¿Qué tal? Pensaba Aquí que no otra vez. llegaba. Ya. Hemos estado aquí estirando porque los que nos estáis viendo ahora dicen, estos tíos tanto rato aquí, venga, pim, pam. Es que el Carlicos tenía que llegar, que todavía no había llegado a casa. Y Puta aquí mía. me está Desde dándole las 7 de la a mañana la de fuera. sin hueso. Bueno, nuestros dos equipos que se están jugando el playoff de ascenso, los dos, derrota, bueno, son las dos dolorosas, pero una creo que muy dolorosa, Carlos. Sí, a ver, ya si nos ponemos a examinar todos los partidos de la eliminatoria, ningún equipo del grupo 2 ha conseguido la victoria en la ida, ¿no? del playoff. Yo creo que lo dices por el Guanapi Saldelis Inter Saladiez, que se podía decir, ¿no? que iban o deberían de ser favoritas, ¿no? Al ser campeón de liga en su grupo, pero sí que es verdad que, no sé, yo vi el partido y, ostras, yo quiero pensar que tuvieron un mal día, pero hostia, es que hubo un muy mal día. O sea, que yo creo que en ningún momento inquietaron hubo errores, la portería. Hubo errores muy grandes. Sí. Que, a ver, que no se pueden tener, o sea, en un playoff de ascenso no puedes tener esos fallos. Sí que no sé si es el segundo gol o el tercero, que es el escuadrazo, que es espectacular el gol, pero es que hay otros goles que... El cuarto, por ejemplo, el cuarto es... De fallos. El cuarto, el no quinto. Sé yo. Yo creo que se les vio como muy nerviosas, muy apuradas por la situación, quizás por esa vitola, ¿no? De somos campeones del grupo segundo, tenemos que ganar sí o sí, y es que el Sego se les atragantó, pero se les atragantó desde el primer minuto. Sí, además, es que el 1-0 fue, yo creo que en el minuto 3, ¿no? Por ahí. Sí, no. Entonces, al poco de empezar ya el partido. Nano ya la semana pasada ya nos dijo pues que veía muy complicado el playoff, también de cómo venía el equipo con todas las lesiones y demás, pero bueno, vamos a pensar que en la granja puede cambiar la historia y que el equipo va a sacar el partido o la eliminatoria adelante. Pero bueno, yo creo que ahí tiene que haber un cambio de cara muy grande respecto a este partido de ida, porque es que hubo momentos del partido que sí que parece que el equipo reaccionó y achuchó bastante y pudo conseguir algún gol, pero eso se fue difuminando otra vez y la verdad que yo a Sego Sala ya dijimos que era un equipo joven y un equipo muy aguerrido y ostras, lo demostró, ¿eh? Yo creo que en pista muy bien plantadas y que sabían en todo momento cómo tenían que jugarle a este equipo. Entonces, no sé. Y físicamente yo creo que tenían un plus más, ¿eh? Tenían una marcha más. Sí, a ver, también yo creo que tenían más rotaciones, ¿no? En el banquillo y sí que es verdad que llevaban llevaban una marcha más y eso pues yo creo que lo acusó bastante el conjunto zaragozano. Pero bueno, lo dicho, yo creo que tiene que haber un cambio de imagen que espero y deseo que así sea este sábado en la granja y que puedan dar vuelta, ¿no? A esta eliminatoria que ya hablamos, que a lo mejor lo que tenía que haber que era ese trabajo psicológico de pensar cómo fue la eliminatoria de la temporada pasada, que no se pudiera repetir y, ostras, algún gol más. Di que algún gol más por parte del Guanapi Saldelis pudo haber.
pero ostras, de Segosala también. Entonces, Sí, veremos no, a de ver qué hecho, Segosala o cómo también el equipo aquí en la granja el sábado, el partido, perdón, y a ver también las nuestras, ¿no? Cómo lo encaran. tú como mister, ¿cómo planteas un partido así? Porque claro, vienes de ser campeón de liga, te pintan la cara ahí en el Sego y ahora pues lógicamente se ha hecho un llamamiento, se lleva haciendo un llamamiento desde el minuto 1 después de acabar el partido, pues para que la catedral, para que la granja pues sea una bombonera donde se note el aliento y donde la gente vaya allí a presionar pues para intentar conseguir hacer esa machada, ¿no? Que es darle la vuelta a la eliminatoria, pero en un banquillo, ¿cómo gestionas eso? Pues a ver, yo creo que lo primero que tienen que hacer es templar al equipo, que no salgan sin prisas, porque son 40 minutos y en 40 minutos pueden ocurrir muchas cosas. O sea, Segosala te mete 5 porque no puedes meter tú 5, un 5-0, un 6-0, un 7-2, por ejemplo. Yo creo que tiene que ir por ahí, ¿no? El decirle al equipo que juegue como saben jugar, que en la granja han sido un rodillo durante toda la temporada. Entonces yo creo que tienen que hacerse fuertes en casa, acogerse al calor de su público y de ahí pues el jugar siempre sobre seguro, ¿no? El arriesgar, porque evidentemente tienes que arriesgar porque tienes que remontar la eliminatoria, pero arriesgar con cabeza, o sea, no con tanto pase precipitado, porque yo creo que uno de los problemas que tuvieron fue mucha imprecisión o precipitación en los pases, o sea, era pase, pum, colgar un balón hacia arriba y la verdad que es que muchos balones eran pérdidas para saque de banda para favor de Segosala o había un robo, ¿no? Un robo Sí, sobre todo de balón por parte. hubo muchas intercepciones de balón, porque claro, es que a veces había pases que es que estaban telegrafiados, o sea que se veía claramente a quién iba a llegar el balón, ¿no? Entonces, bueno, eso Es por que una también parte. presionaron bien. Sí, no, desde luego. Segosala No, presionó no. bien O sea, también y yo creo ni que es de, eso. ni es de mérito de Guanapis, pero también hay que decir que no ha sido el mejor partido de Guanapis, vamos, No lo ha sido. ni hartos de vino. Y eso es la eliminatoria de Guanapis. Luego teníamos a Entre Ríos Zaragoza que conseguía meterse en estos playoffs por primera vez. El conjunto de Sergio Molina bueno, que ese premio ya lo han tenido y que jugaban en la granja pues para intentar seguir dándonos una alegría. No pudo ser, Carlos. Sí, es mismo resultado. O sea, en Segovia hay un 5-1, en La Granja hubo un 1-5 y sí que fue por delante, o sea, un 0-3 Rodiles, mete Sara de penalti el 1-3, pero es que Rodiles, bueno, ya hablamos también la semana pasada de este partido, que sí que era un premio bastante merecido para el conjunto de Sergio Molina, pero que ya que estás ahí, evidentemente lo vas a Hay que luchar, pelearlo, ¿no? Lo que claro. pasa que también te toca un rival muy potente como es el Rodiles, porque al final Rodiles, no sé cuántas jugadoras brasileñas tiene, de brasileñas y argentinas me parece, Un pero montón. es que tiene un equipazo, entonces es un equipo que tiene un presupuesto alto y al final en el deporte femenino si tienes un presupuesto alto es prácticamente éxito asegurado. Entonces, yo creo que lo tiene más difícil Entre Ríos Automatización que Guanapis para remontar la eliminatoria, básicamente por el factor pista, porque tienes que viajar ahora hasta Asturias y tienes que jugar en su pista. Pero bueno, hemos visto también de lo que es capaz este equipo. O sea que yo creo que Sergio nos contará ahora cómo lo está preparando esta semana y vamos a confiar. O sea, es que tenemos que confiar en las nuestras. O sea que Pues vamos es a fácil. preguntarle. No es fácil. No Pero es vamos a ver fácil, pero a ver qué nos cuenta.
Sergio Molina, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues hacíamos Hola, un tío. análisis así un poco a bote pronto, ¿no? De todo lo que ha pasado esta semana pasada con esas dos eliminatorias, centrándonos en la vuestra, un Rodiles, que a mí si me dices que tienen jugadoras asturianas, pues haré un acto de fe, pero yo pocas asturianas vi en la catedral, en la Granja. Sí, a ver, la verdad es que lo que habéis dicho es un equipo hecho por y para ascender. Llevan ya muchos años jugando playoff y quedándose además el año pasado a las puertas en la última eliminatoria. Y a ese bloque de gente, como decís, extranjera, pero que ya lleva mucho tiempo aquí y ya está adaptada. También se ha unido este año, varias jugadoras, pero entre ellas Jane, que viene de ser de las mejores jugadoras de primera división y que se notó que va un pasito por encima. Así que una piedra difícil, pero bueno, dimos, pese al resultado, que para mí no es del todo justo, yo creo que dimos la cara. ¿Cómo planteas este partido? Sin entrar en detalles, que evidentemente... Para que no nos copien. Pues obviamente tenemos que pensar que es difícil, pero no es imposible. Es verdad que tenemos que remontar 5 goles porque con 4 tampoco nos sería suficiente, ya que nos hemos quedado terceras y ya segundas, y caso de empate pasarían ellas la eliminatoria. Pero al final lo vemos como un partido más. Sí que les he dicho a las chicas que tenemos que intentar ser más ofensivas de lo que fuimos el sábado, atrevernos más, que esa presión o ese miedo nos lo tenemos que ya terminar de quitar, y que ya sabemos cómo son y ya está. Obviamente, pues trabajando también el portero jugador por si lo tenemos que hacer, que igual lo tenemos que hacer en bastantes minutos. Además, lo hicimos al final del partido, los últimos 2 minutos, y la verdad es que lo hicimos bien y generamos ocasiones. Por lo tanto, pues en ese sentido esperanzadas, pero sabemos que es muy complicado. No, complicado, pero yo creo que el objetivo vuestro está más que cumplido. Habéis hecho un temporadón. Pues que muchas veces, no estáis mal acostumbrados, pero es que prácticamente sois unos recién llegados a la segunda división y en poco tiempo ya os habéis colado en los playoffs. Habéis dado muchísima guerra a lo largo de toda la temporada y yo creo que tenéis una plantilla muy compensada, con mucha gente de aquí, mucha gente aragonesa, mucha gente de la casa, que también es para poner en valor, Sergio, que muchas veces nos quedamos con los proyectos estos de campanillas, de perras, ¿no? Como ha sido Melilla o otros equipos, y no todos son las perras. Sí, a ver, está claro que para nosotros el meternos en el playoff ya era un logro. El quedarnos terceras cuando no lo esperábamos, pues aún más. Y pues al final el objetivo del club, desde que yo entré en el femenino, que lo cogimos en primera autonómica, un equipo que nos mezclamos con un club que acaba de ascender de segunda autonómica, y poco a poco pues creo que año a año hemos ido dando pasos hacia adelante. Y pues seguimos en ese proceso. Por lo tanto, muy contentos de estar en playoff, como dices, con chicas de aquí de la casa, que muchas llevan ya varios años con nosotras, y pues sí, es un premio, pero como bien ha dicho antes Carlos, ya que estamos aquí, pues tampoco queremos que se quede en que hemos ganado un premio y ya está. Y pues intentar competir, pero el objetivo está claro que está más que hecho esta temporada. Y además con un equipo que es mayoritariamente joven. Entonces yo creo que es un equipo que irá a más en los próximos años. Yo te preguntaría qué balance haces de la temporada, independientemente o cómo has visto este grupo 2, y viendo que te has enfrentado pues con un equipo del grupo 1 que entiendo pues que tiene un ritmo
porque ya lo hemos visto, ¿no? Todos los partidos de playoff del grupo, o sea, de los equipos de grupo 2 que no ha conseguido la victoria ninguno. Sí, a ver, en cuanto a nivel de grupos, por decirlo así, pues bueno, por un partido tampoco es justo del todo el valorar. Es verdad que del grupo 2 no hemos ganado ninguno en la primera eliminatoria. También es verdad que tanto Inter como nosotros hemos tenido un cruce contra el grupo a priori más fuerte y que creo creo, si no me equivoco, que han ganado todos los partidos, o sea, los 4 de ese grupo han ganado sus partidos, si no me equivoco, o sea, que demuestra pues que ese grupo a priori ya se sabía que era más fuerte. Y luego pues Rubia juega contra un primero y Linyola pues jugó fuera de casa y tampoco fue un resultado muy abultado. Entonces, bueno, hablar de que un grupo es más o menos fuerte, pues bueno, tampoco creo que sea lo más justo por un partido. Respecto a nosotras, pues bueno, sí que ha habido, o sea, hemos tenido una racha muy, muy buena de victorias. Eso hace pues que habla de que las chicas pues que bueno, pues que tienen esa ambición y que no, por mucho que lleven una dinámica positiva, no tienen miedo a seguir ganando y a seguir, bueno, pues han demostrado un poquito esa madurez igual y bueno, pues por lo tanto contento, el balance es muy bueno, el balance, hay chicas jóvenes que han tenido ya mucha participación en minutos y momentos importantes, las mayores también han estado dando pues ese conocimiento a ellas y luego el cuerpo técnico pues cada año pues vamos mejorando, vamos aprendiendo cosas nuevas, por lo tanto, pues bueno, pues eso es un poco el balance así en general de la temporada. Hablando de futuro, Sergio, la temporada que viene, me imagino que los mimbres ya están, los mimbres son los que son, pero ¿qué pretendéis mejorar o qué objetivos os vais a plantar? Porque claro, ahora habéis puesto el listón tan alto que ahora diría de la directiva que playoff no. Ahora igual te vienen diciendo, oye, ahora la liga. Sí, a ver, como bien he dicho, bueno, el objetivo del club, yo cuando cogí este proyecto hace ya 6 años, yo lo cogí con la mente de jugar en primera división. Si no te pones objetivos ambiciosos, pues es complicado mejorar. Por lo tanto, pues bueno, este año nos hemos quedado terceros, pues el objetivo del año que viene será quedarnos segundas o quedarnos primeras. Obviamente, pues para eso tenemos que ver, no hemos terminado la temporada, por lo tanto tampoco hemos hablado con las jugadoras. Nosotros ojalá pueda seguir la gran mayoría de la plantilla, porque ya se ha visto que bueno, pues que con ella podemos competir para todo y contra todos y bueno, pues solo faltará pues bueno, mejorarla con un par de retoques que nos puedan dar un saltito más y así pues mejorar. Pero bueno, no te puedo decir qué objetivo va a tener. Porque no te os puede decir que va a fichar. Porque bueno, aún no ha terminado la temporada, entonces aún no podemos hablar de eso. Lo tendrá ahí en la cabeza, pero no va a decir nada. A no ser que Perena me lo quite, no sé. Perena. Hablaremos, eso es harina de... ¿Hay exclusiva o qué? ¿Tenemos exclusiva? ¿No habéis dicho nada? Bueno, yo creo que lo mío es un secreto. Lo mío creo que es un secreto a voces. Entonces, pues bueno, que vuelvo al redil, ya se sabe, pero vuelvo como director deportivo, no vuelvo como entrenador. Que el otro día me preguntan, ¿pero a quién vas a entrenar? Que me he enterado que vas a fichar y no sé qué. Digo, pero de entrenador no. Así que Sergio, ya lo diremos. Se nos ha vuelto un hombre de despachos, el Carlos. Sí, ahora con esa silla que tiene tan buena, tiene que estar cómoda y haciendo cosas. La silla de gamer. Mira, pues te voy a decir, esta silla, yo tenía una súper cómoda, pero que era más vieja que Carrascuca, y me decía mi mujer, cámbiatela. Pues llegó un cumpleaños, 400 euros de silla. Joder, 400 euros. Digo, no me decías esto, pues me la he comprado buena, cáscala. Y no será tan cómoda como la vieja. Es cómoda, ¿eh? Es cómoda. La otra era... Pero bueno, la tiene mi vecino, que se la regalé a mi vecino. Yo
debo hacer la última pregunta. O sea, ¿qué partido es más difícil? ¿El que tienes este sábado o el que tienes dentro de unas semanas? Ahora te va a decir, Bueno. no nos hemos clasificado para el playoff porque si no me cortan la coleta. Bueno, pues a ver, obviamente el de este sábado, ¿no? que hay más incertidumbre, por decirlo así. pero bueno, a ver. El otro lo tienes seguro, ¿no? ¿Eh? Que el ¿Cómo otro será? lo tienes seguro. Malo será, si te dice que no, Que digo que- hostias. Hombre, a falta de 3 semanas. Incertidumbre de lo que pasará. A falta de 3 Como ya he semanas. pagado, hay que decir Esperemos si que quiero. sí. Esperemos que sí, claro que sí. No, pero el partido más difícil obviamente es el de este sábado, está claro. Está claro que será el de este sábado. Ojo que el Pero otro es bueno. para toda la vida, ¿eh? El otro ya, Ya. es para Cutio. Ya. O sea que- Y estáis últimamente, yo me alegro porque veo mucha gente joven casándolos. En el fútbol, mi buen amigo Pepo Los Fablos, que fíjate que se estaba jugando el playoff de ascenso a la segunda división, a la segunda federación, y claro, el mozo contaban con que iban a ascender directos, el cuarte, y no ascendieron. Entonces, convenció a la mujer, no, que oye, que nos casamos y tal, pero eso sí, el viaje de novio lo dejamos para más adelante, pues claro, porque si pasan a la eliminatoria, pues tiene que, mínimo se come otros 2 partidos, ¿sabes? O sea, en tu caso, a ver qué vais a hacer. Sí, es que cuando es alguien relacionado con el fútbol, las fechas son complicadas. No hay fecha buena para esto, ¿sabes? Entonces, porque al final si pretemporadas y final de temporadas y Sí. no sé qué, Es complicado, es complicado, pero bueno, ya está. Un 3 de agosto me casé yo. Pues por sí, claro. temas de impulsada. Pero bueno. Oye, mirando el calendario, está bien, hacéis bien. Yo, Bueno, más que Sergio, nada, pues- el testigo de boda estaba en Arabia Saudí, o sea que yo tenía que venir. Pues se lo buscó de bien lejos. Que sea enhorabuena, eso lo primero para ti y para Andrea, para los dos. Y bueno, que este fin de semana, pues que nos deis una alegría, aunque simplemente sea ganar el partido, con eso ya nos damos mucho más que satisfechos después del temporada que os habéis marcado, que la verdad es que es para enmarcar, ¿eh? Entiendo que eres una persona ambiciosa, pero, ostras, la temporada vuestra este año ha sido para enmarcar y para tenerla ahí bien colocadica en la estantería de los trofeos, porque no habréis ganado Copa, pero casi. Muchas gracias y sí, por supuesto, el sábado a disfrutar, a saber que puede que sea el último partido de la temporada, incluso de alguna jugadora como Zin que bueno, pues que ya se retira. El otro día le hicimos un pequeñito homenaje y bueno, pues sobre todo eso, disfrutarlo, que sea lo que tenga que ser. Obviamente vamos a intentar ganar, eso no nos hemos dado por muertas ya, pero bueno, al final el resultado tiene que ser ese, acabar satisfechas y ya está. Lo dicho, Sergio. Pues sí, pues un abrazo. Ojalá sea una clasificación. Ojalá. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno. Y el Sandro enseguida corta Una la gente, clasificación Sí. Pues espera, no me cortes aún. Una clasificación del Ríos Automatización y del Guanapisal de Lis. O sea, que sigan vivas. Ojalá haya 2 equipos en primera división aragoneses. Eso estaría muy bien. Ojalá, y le voy a responder que me dice que ya no está que le va a responder a Jandro, que me dice que ya no está la pecera, pasó a Mejor Vida, esa pecera. Y bueno, ahora tengo que ordenar todo aquello. Tengo ahí un montón de trastos que hemos estado haciendo unas pequeñas obras en casa y lo tengo todo ahí encima. Que, escucha, que se han pasado de un acuario pequeñico a uno grande, ¿eh? O sea que... Vale. Entonces, yo ya habéis visto que al principio del programa ya tenía a la hooligan de la Nuey por aquí dando mal y moviéndome la pantalla. Pero bueno, ahora se ha marchado a dormir con la jefa. ¿Alguna cosita más, Carlos, que tengas que contarnos? Aparte de tus nuevos quehaceres en los despachos. Eso es, a ver, yo pues lo puedo decir. Estaré en César Augusta la temporada que viene.
como director deportivo y bueno, pues veremos a ver qué tal esta nueva aventura que me pilla un poco oxidado de todo el tema de estar desde dentro. Pero bueno, oye, con ilusión y con ganas y, Hombre, desde y luego. a darlo todo. Que tiemblen los equipos. Bueno. Un abrazo, Carlicos. Bueno, otro, hasta luego. Hasta luego. Vamos con División de Honor Juvenil, lo que quede, y Segunda División B. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. Buenas noches, Alex. ¿Ahora no tenemos aquí pantalla o qué? ¿No tenemos cortinilla? ¿Las ha quitado Alejandro? Yo es que creo que desde que llevo yo el programa he dicho que fiesta porque me lío, me hago un lío y a mí lo que me faltaba. Me las pusieron ya el primer día y dije, no. Claro, es que digo, pues que si yo veo ya aquí las pantallas ya, antes me callaba, pasaba pantallica. Ahora Dice, aparece así de repente. ahora es el amo, dice. A rey muerto, rey puesto, ya se sabe. Bueno, ¿qué nos tienes que contar, Alex? Pues sí, quedaba una última jornada de la División de Honor Juvenil donde se han certificado ya los descensos que preveníamos hace la semana pasada. Ambos equipos, Entre Ríos y Guanapix, ya hablaremos ahora en adelante su enfrentamiento en los campeonatos de España, pero por parte del descenso, que creo que es a lo mejor la noticia más grande, es comentar, ¿no?, el descenso de Boca Ijar, que se marcha de la categoría sin conseguir ni un punto. Al final no han sido capaces ni siquiera de puntuar en estas últimas jornadas. Le acompañan Coras Futsal y la Almozara, que Ostras. lo tenía complicado. Alcañiz hizo los deberes, pero era complicado porque aún así se consiguió la victoria ante Rivera Navarra, que actuaba un poco de juez, ¿no?, ya después de haberse salvado hace un par de jornadas. Se consiguió la victoria, Alcañiz también lo hizo, pues había poco más que hablar y Almozara, Coras y Boca Ijar descienden de la División de Honor Juvenil y habrá que ver quién entra. Ya lo comentábamos, ¿no?, los equipos que entraban, falta por ver si Navarra coge esa tercera plaza en discordia o se le deja a un equipo aragonés como ocurrió el año pasado. Bueno, pues en el caso de que nos dejan la plaza, ¿será para alguno de los que se cae o se dará a uno de los que sube? El año pasado se dio al tercero de esa autonómica, este año han ascendido Zaragoza Unión y Monegros. Será para el tercero en discordia, que ahora mismo pues la verdad es que me pilla si no sé quién es, pero imagino que Navarra querrá coger esa plaza este año. Si no es así, pues pasará al tercero de la autonómica juvenil. Bueno, pues fíjate qué lástima, porque las 3 plazas de descenso han sido 3 plazas de los nuestros. Y eso ya hacía bastante tiempo que no ocurría. Bueno, de hecho creo que el año pasado ya pasó, creo que fue el primer año que ocurría, lo único que como no cogió plaza la Comunidad de Navarra, pues lo recuperamos de esa manera. Pero seguramente sea uno de los primeros años donde Aragón pierda un equipo en esta división de honor juvenil. Puede que haya tanto equipo que la Borrega no dé para más. No haya tantos zagales para poder cubrir tantos equipos. Sí que hay. Al final hay muchos chavales que pues, están en esa autonómica, ¿no?, que llevan un año de juvenil, que hace una temporada eran cadetes, que han decidido ir más poco a poco, no dar ese salto tan grande a una división como es la división de honor juvenil. Y a lo mejor son chavales que quieren dar el salto siendo ya de segundos a esa división de honor juvenil. Y yo creo que hay chavales de sobras también los que suben de cadetes, que se está viendo muy buena generación, tanto en Guanapís como en Entre Ríos. Piense que Equipe Sport, que hemos visto una liga espectacular entre esos 4 equipos. Hay nivel y yo creo que se van a reforzar también muchos equipos de esta categoría cadete. ¿A dónde mandamos a tu hermano? No se puede decir aún, pero no se puede. Claro, decir. Equipe no tiene. Claro, no tiene. Porque si no, tu hermano me parece a mí que no lo mueve ni con agua caliente del Equipe. Seguramente, después de 11, 12 años que lleva ya en el mismo club, con el mismo entrenador, pues hubiera sido complicado moverlo así de ahí si no hubiera quedado otro. ¿No hay posibilidad de que Equipe pueda conseguir equipo en Se juvenil? intentó el año pasado intentando hacerse un convenio, ¿no?, con Boca Ijar. No salió del todo bien. Al final los desplazamientos a Ijar eran muy complicados, semana tras semana, era una paliza muy gorda para los chicos y para los padres, no terminó de convencer.
Pero bueno, al final dar el salto a juvenil necesitas 3 años para ascender a la máxima categoría. Entonces al final los zagales también entiendo, ¿no? que quieran estar más tiempo en esta división de honor juvenil o estar con los mejores, ¿no? de la categoría. Ya, eso es más complicado. Pero sí que es cierto que luego que se echan falta, ¿no? Equipe, porque hace las cosas muy bien, sobre todo en categorías inferiores, y claro, luego el no tener un equipo que le dé recorrido, que pueda seguir aglutinando a los suyos y hacer cosas chulas, pues la verdad es que es un hándicap, ¿no? Para el club y también para muchos jugadores que, como el caso de tu hermano, no se moverían de allí si tuvieran la posibilidad Al final, de seguir ahí en en el división de equipo. honor juvenil, de estos equipos cadetes, ¿no? Se cogen muchos chavales que a lo mejor se quedan sin equipo o se quedan un poco ahí entre el limbo, ¿no? Chicos que están en Entre Ríos o Guanapis que tienen ya las plantillas prácticamente encerradas, que a lo mejor no hay hueco para todos los 11 chicos, ¿no? que podrían estar perfectamente, entonces se tienen que repartir entre otros equipos que también se aprovechan de ello y terminan haciéndose buenas plantillas. Entonces, creo que es malo a lo mejor para equipo en ese sentido, pero bueno también para los equipos que se alimentan luego en años posteriores. Entonces creo que es un poco como la rueda de la vida, ¿no? Igual tiene que morir uno para que crezcan otros. Entonces creo que al final les viene bien a unos y pues por desgracia equipo no consigue sacar ese juvenil. Una lástima. Juvenil, algo que quieras destacarnos, cómo entramos en esta segunda fase ya de la competición, una vez que ha finalizado la división de honor juvenil, donde ya nos enfrentamos a otros retos y tenemos pues a Entre Ríos y a Guanapís como máximos representantes de nuestro futsal. Pues Entre Ríos, el enfrentamiento contra Mengíbar, creo que juegan el domingo a las 7 en el pabellón municipal de La Granja. Es a partido único la fase previa. Es el único partido que se juega fuera de una sede unificada, ¿no? Entre todos los equipos, por decirlo de alguna forma. Son estos octavos de final. A partir de cuartos ya se jugará en la misma sede. A Guanapix le ha tocado viajar a Móstoles, por suerte. Es el mismo destino, ¿no? que el primer El primer equipo. equipo, Entonces se puede aprovechar un poco para ambos conjuntos. Creo que juega uno por la mañana, otro por la tarde. Creo que el División de Honor es a las 12, no sé a la hora, creo que es a las 6, ¿no? Del primer sí, equipo. el primer equipo es a las 6. Entonces creo que va a ser bueno, ¿no? Tener ahí a gente de Guanapix, a padres, a familiares de ambos equipos que estén apoyando a ambos. Y habrá que ver cómo se desenvuelve, ¿no? El conjunto de Richie Felipe, que viene una temporada bastante irregular, ¿no? Vemos esas pérdidas de puntos importantes. Recuerdo la derrota ante la Cigüeña, empatar partidos, cuando a lo mejor deberías haber sacado los 3 puntos de manera fácil. Al final, lo que decimos es un equipo muy renovado, con un chico de tercer año que es De Sergio tercer Hernando. año. Los demás son del segundo año, Miquel, Jorge Inés, Izan, que no va a poder disputar porque está lesionado desde aquí. Ya lo dije la semana pasada, le mandamos saludos. Villalba, no me quiero olvidar de ninguno, ¿no? Triviños también, que cumple ciclo División de Honor Juvenil, y todos los de primer año, ¿no? Que subieron el año pasado de cadete, 4 de equipo, si no me equivoco, y 2 de Guanapis, que completan esa plantilla tan joven y tan renovada que yo creo que puede dar la cara ante un Móstoles que caía eliminado en Copa ante nuestro Entre Ríos, ¿no? Hace un par de meses, que tiene un enfrentamiento también complicado contra un Mengíbar que está dando mucha guerra en esos playoffs de segunda B. Ya lo comentaba Rafa la semana pasada, que es uno de los favoritos a estar en segunda división la temporada que viene. Habrá que ver cómo vienen de cantera. Y la verdad es que los dos cuadros, a los dos equipos les han tocado enfrentamientos muy complicados. Creo que Guanapis va por el lado de los catalanes, Entre Ríos va por el lado de los murcianos. Les ha tocado bastante complicado el cuadro a los dos, pero ya soñando, ¿no? Muy a lo lejos, ojalá verlos en esa Final Four, Final Six, Final 8, perdón, mejor dicho, o en la final, a ambos aragoneses, y saber que eso se queda en casa, pero va a ser muy complicado porque lo que decimos es una competición muy complicada donde todos los equipos pues quieren ganar y tienen potencial para hacerlo. Pero quizás Entre Ríos ya nos ha demostrado que tiene muy buen equipo, que tiene muy buen equipo. Y bueno, en la competición donde lo vimos manejarse a la perfección y plantarse en la final y caer pues prácticamente sobre la bocina, quizás en este caso a un único partido y en casa y con su gente y bueno, con una catedral con la granja que estoy seguro que presentará una entrada fantástica, pues nos pueden dar una alegría muy gorda, ¿eh? Pues sí, pues ojalá, ¿no? Los podamos ver otra vez allá arriba como los vimos
en la Copa, igual que nombrar la plantilla de Guanapis, quiero nombrar la de Entre Ríos, ¿no? Es un equipo que lleva trabajando muy en la sombra durante muchos años detrás de Guanapix, que ha perdido esa hegemonía esta temporada. La ha cogido Entre Ríos con muchos chavales de tercer año con mucha calidad que han debutado hasta en el primer equipo, ¿no? En la segunda división. Se ha favorecido de ello Entre Ríos y ha conseguido completar el equipo también con chavales de primer y segundo año en la categoría, lo que les ha terminado haciendo una plantilla muy competitiva y que ya lo vimos en la Copa el nivel que tienen, ¿no? Los de San Pedro, que van a ir a por la victoria seguro y creo que es el objetivo que se tiene que poner Entre Ríos después del nivel que les hemos visto durante esta temporada. Sí, desde luego los protagonistas que hemos tenido de Entre Ríos desde el minuto 1 lo han dejado claro que su objetivo era plantarse en esa última Final Four o Final 8 o Final 6, como se llame. Nos chiva Rafa 3 últimas finales juveniles en Copa Juvenil y Campeonato Juvenil con representación aragonesa. Hombre, pues eso habla muy bien del futsal aragonés. También nos chiva el partido de Guanapis de División de Honor será a la 1 y el de los mayores a las 6:30. Pues Me había ido ahí por nos detalles nos hemos ido media hora. Sí, sí, sí. Nos hemos ido media hora. Eso por Pero parte bueno, es algo. de División de Honor, pero en Segunda División B se nos caía Pinseque. Así es, era muy complicada la hazaña que tenían que hacer, ¿no? Después de la derrota por 7-11 aquí en casa. La dinámica del partido de allí creo que no lo pude ver, pero fue parecida a la que se vio aquí en el Municipal, ¿no? Al final un Pinseque a remolque durante todo el partido que no se desenganchaba en ningún momento del partido. Hay que decirlo que el nivel de Mataró es, yo creo que va a ser uno de los favoritos a ascender después de lo que vi por delante de equipos como Islas Baleares o el propio Mengíbar. Creo que tienen nivel para hacerlo porque el equipazo de Mataró a mí me impactó, no me lo esperaba cuando fui al Municipal a verlo, no me esperaba ese nivel, esa velocidad, esa intensidad, el saberse las jugadas, ¿no? Que jugaban de memoria y ver ese equipo, la verdad es que a mí me encantó, pensé que supo que tenía que jugar a su juego, lo hizo. Arriesgó a lo mejor cuando no tenía que arriesgar, no le salió bien la jugada. Decimos que tiene pros y contras, ¿no? Al juego de Pinsé, te vas con un -4 a la vuelta allí en Mataró, que va a ser muy complicado ganar de 4 y el partido es la misma dinámica. Al final Mataró tiene un equipo yo creo que es superior, pero piense que la garra, ¿no? Que tienen los equipos aragoneses que nombramos siempre demostró estar al nivel y quiso estar en la pelea hasta el último minuto. El juego anárquico de Pinseque, tanto para lo bueno como para lo malo, pues yo creo que fue prácticamente un calco, ¿eh? El partido de vuelta al partido de ida. Tremendo lo de Pinseque, como siempre nos mete mucha rumba al final de la temporada. Es uno de los clásicos que siempre está ahí y fiel a su cita en ese playoff de ascenso. Bueno, pues en este caso no ha podido ser. Ha caído a las primeras de cambio, pero yo creo que, como tú bien dices, Mataró va a ser de los que ven a mí que van a ascender a segunda división. Ya por todo el trabajo que tienen detrás, con los juveniles, con los cadetes, tienen una estructura de club muy potente y les falta, pues eso, el tener el equipo en segunda división que yo creo que, bueno, que puede ser la guinda, ¿no? Al proyecto del futsal Mataró. Eso es, al final habrá que ver el enfrentamiento, ¿no? Que les ha tocado en esta última ronda de playoff, que recordar son 3 rondas. Pensé que pasaba la primera ante Salamanca, le tocaba esta segunda con Mataró. En caso de haber pasado, se hubieran jugado 3 eliminatorias distintas y los ganadores de esas 3 eliminatorias hubieran sido los 3 ascendidos. Pero no ha podido ser el caso. La primera eliminatoria ya se sufrió ante un equipo que era también muy fuerte como Salamanca y en casa te adelantaste y terminaste yendo a remolque, empatando el partido en los últimos minutos. Al final contra Mataró no has podido, lo has intentado porque es cierto que te has dejado todo, la afición te ha apoyado como lo ha hecho durante toda la temporada. Mira, se me está poniendo un poco hasta la piel de gallina, ¿no? De recordar ese momento allí en Pinseque cuando en Eco, ¿no? Por ejemplo, que el portero de Pinseque se salió de la portería con el balón controlado hasta la línea de fondo y la metió para adentro como si no estuviera pasando nada, ¿no? A su alrededor y es también de agradecer una afición como la de Pinseque, los chavales del pueblo que se volcan con el equipo y esto también al fútbol sala le da mucha vida. Sí, bueno, es que Pinseque es otra liga, o sea, Pinseque es otra cosa en el futsal aragonés. Mira, nos dice Rafa, Mataró, Mengíbar y el Pozo, favoritos para el ascenso. Bueno, el Pozo, que será el filial, a mí no me mola mucho, lo de filiales en la segunda división.
Al Es final, mi opinión, ¿eh? Ya tienes al Barça Athletic y alguno más que hemos tenido en su momento, pero no sé. seguramente los juveniles, ¿no? Que jueguen en esa división de honor juvenil del Pozo, pues pensarán distinto. Al final es lo que decimos, a unos beneficia, a otros les viene mal. La norma está escrita así, puede haberlo, pues hay poco más que decir, ¿no? Al final, nombrar de Mataró, que ha sido el primero del grupo catalán, con equipos muy potentes, algo que es muy complicado y que seguramente, pues como dice Rafa, está entre uno de los favoritos. Lo que no sé es cómo afecta a la reestructuración, porque estamos hablando de primera división, también va a afectar a la segunda división y en las categorías inferiores va a ir en caída. O sea que nos dicen que de momento nada, pero si, Terminará tocando todo, ¿no? O si sea, si en el primera, momento en el que cambias si primera la lo primero, cambias, cambias todo. cambiarás todo, me imagino, Esperemos ¿no? que no sea para mal. Ojalá para bien, al final es lo que ha dicho Rafa, ¿no? Los cambios son complicados. Yo me voy a atrever a decir aún si no lo hemos probado si bueno o malo, pero son complicados porque al final nosotros teníamos otra idea de fútbol sala en España en estos últimos años. Ha sido darle una vuelta de tuerca muy grande a la competición. Si sale bien, luego diremos todos que ha sido una muy buena idea y si sale mal, diremos todos que ha sido mala idea. Casi Porque siempre casi siempre los cambios, yo creo que todos llevamos un conservador dentro, en todas las facetas de la vida. Y cuando tienes un cambio así tan drástico, pues esas regañadientes. Pero es lo que tú dices, Alex, que luego si sale bien, pues la gente no se acordará de quién lo inventó, ¿sabes? Sino dará por hecho de que la liga tiene que ser así y el que venga a cambiarla dirá, joder, no la cambies porque ya estaba bien. Pero bueno, es entonces, lo que son hablamos, ¿no? Mira, complicados, habrá que ver. Ojalá sea mejor, ¿no? Ojalá la investigación que han hecho estas personas responsables detrás haya sido la suficiente y buena para que el cambio sea mejor y tengamos un fútbol sala español mucho más entretenido y que llame mucho más a la gente, que yo creo que también es lo que se necesita. sí, eso es lo que se hace muy necesario y luego pues que también que mediáticamente tenga más repercusión, ¿no? Que eso se echa mucho de menos. Aquí en Aragón, gracias a Dios, pues tenemos Aragón Deporte y se vuelca en el futsal. Sí que es verdad que con los equipos de segunda, todavía segunda división B, pues no le ha dado por echar partidos, pero bueno, iremos, No nos vamos iremos. a quejar de lo que tenemos, no vaya Exacto. a ser. Sí, porque en otros lados con un cantico los dientes, ¿eh? Si tuvieran lo que tenemos aquí. Que de hecho nos lo dicen muchas veces. Muchos aficionados de Sabiendo otras en el comunidades deporte en el que autónomas. estamos, la repercusión que se le da, pues no nos podemos quejar. Se hacía primera, bueno, primera la hace el Federación y esto que vaya con Federación, pero segunda femenina y segunda masculina la estamos teniendo. No nos podemos quejar, ojalá den ese salto también a la segunda B, ¿no? Creo que va a ser más complicado porque hay que movilizar mucho más recursos, Sí. pero no nos vamos a quejar tampoco si lo hacen, ¿no? Bueno, veremos a ver. Alex, la semana que viene, más y Nacho, mejor. nos vemos, hasta Un luego. abrazo. Vamos con la tercera división y la autonómica, con lo que quede. Alejandro Les, muy buenas noches. Buenas noches, Francho, buenas noches a todo el mundo. Cuéntanos, ¿por qué quieres empezar? Pues primero por lo que comentábamos en la semana pasada, que había un partido en el que se iba a jugar todo, que era ese Paniza contra Daroca. El equipo que ganaba se mantenía en tercera y el equipo que perdía, en este caso, descendería. Y en este caso, pues Paniza se hacía fuerte en casa y vencía 2-1 a un Daroca que vio como le marcaban en el segundo el 2-0 a falta de 2 minutos. No quería darse por vencido y marcó el 2-1, pero no fue suficiente para llevarse la victoria. Por lo tanto, a día de hoy es el cuarto equipo que baja. Veremos a ver si finalmente desciende autonómica, si hay un ascenso más o se mantiene alguno, veremos, pero a día de hoy es el cuarto equipo descendido. Así que desde aquí, pues después de la gran temporada que comentábamos que había estado haciendo Daroca, pues finalmente no ha podido salvarse. Así que veremos a ver. Y sí, la noticia que queríamos dar y que sobre todo a ti te gustará es que finalmente Zafán se ha metido otra vez en playoff. Nadie contaba con esto. ¡Vamos! Eso es. Nadie contaba con esto y finalmente así es. Zafán va tras ser segundo, que dicho lo cual, hay que decir que Zafán hasta hace... Es verdad que era segundo, pero hace 1 o 2 jornadas pasó a ser tercero. O sea, Sí. se le puede haber complicado mucho esto. Claro, al final los equipos no lo sabían, con lo cual a lo mejor alguno no llegó a pelear eso hasta el final, pero Zafán lo siguió y en este caso ha sido segundo y pues el premio es
que este fin de semana, 6 de junio, va a jugar en casa contra Manacor, el campeón de tercera en su grupo. Se juega a las 6 en el pabellón de Zafán, y igual que el año pasado, pues al principio del partido pues van a recibir al equipo y va a haber un gran ambiente. Ya sabemos cómo es la Puebla, sabemos que lo va a dar todo, que ya lo dieron todo el año pasado, y veremos a ver qué tal les va este año en ese playoff, que si el año pasado se tuvieron que ir a unas islas, ahora se van a ir a Manacor, así que tampoco creo que se quejen pase lo que pase, la verdad. No, los de la Puebla de Ijar, ya te digo yo que no se van a quejar, de tener que viajar, y más si es a las islas. Pero, ¿por qué juega Zafán el playoff? Pues al principio de temporada, cuando teníamos dudas de si se entraba el segundo, en principio es como que cada año le daban ese segundo puesto o esa opción a playoff a otro grupo. Claro, ¿qué pasa? Que finalmente no sabemos si estaba puesto pero no se llegó a informar al club o a los clubes en este caso, o qué pasó, pero sí que además Zafán hizo un comunicado pues diciendo eso, que tras el segundo puesto habían logrado meterse en un playoff después de haberlo preguntado. Entonces, no sé si ha habido cambio de última hora, si no estaba puesto, entonces los equipos no lo sabían, pero ahí ha quedado. Por lo menos Zafán vuelve a vivir lo mismo del año pasado. Ojalá esta vez con un final feliz, porque bueno, el año pasado estuvieron ahí muy cerquica, les faltó muy bien poco para poder ascender, y este año pues veremos a ver si le pueden echar la garra por encima a Manacor y contar con otro equipo más en segunda división B, que se unirán a los que ya tenemos, y a un Corazonistas pues que bueno, que al final ha resultado ser el campeón de la liga, ¿no, Alex? Eso es, al final Coras, ya comentábamos que se hizo campeón ganando a Zafán, era duelo directo de ambos equipos, con lo cual el que ganara iba a ser líder, y así fue. Coras, que lo ha demostrado durante toda la temporada, que ha sido un equipo que, como comentábamos, solo ha perdido 2 partidos. Sí que es verdad que el primero que perdió fue contra Gelsa, cuando nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba. Sí, es que nadie pensaba que iba a perder ese partido, pero sí. Pero al final ha sido el equipo más constante. Sí que ha empezado con la temporada pasada, que recordemos que empezó muy buena primera vuelta, pero se desinfló. Este año no. Este año ha conseguido mantenerse ahí. Los partidos que he visto, pues se notaba lo que comentábamos, pues tanto la experiencia dentro de tercera como Manu, en este caso. Pero sí, la verdad es que ha sido una temporada en tercera que, pues como ya hemos ido analizando, ha dado sorpresas, como por ejemplo la de Alcañiz, que ha terminado sexto en una tercera división, con lo cual eso está muy bien. No solo Alcañiz, sino que el Burgo, ya comentábamos lo difícil que era jugar en su pista, y eso le ha hecho quedar noveno. Y luego, pues, los descensos de Compañía de María, que no le ha servido, no ha sido suficiente. Su primer año, este año en tercera, pues le ha costado mucho. Consiguió 15 puntos. Y Daroca, que hasta el final ha estado ahí peleando, pero como bien comentamos, en este caso que has comentado tú, de a ver si asciende Zafán. Claro. Veremos a ver si le corresponde a Daroca. Veremos a ver, primero, sobre todo, como bien hemos dicho, que ascienda a Zafán, que tiene esa experiencia del año pasado, que yo creo que les va a venir bien. Y veremos a ver, y lo contaremos aquí porque es este fin de semana la ida. Eso en tercera división, pero todavía nos quedan vivas competiciones, precisamente de equipos que quieren volver a la tercera división, ¿no? Así es, teníamos unos partidos, la verdad es que bastante igualados, y como comentábamos la semana pasada, las semifinales habían sido muy igualadas. En la ida, por ejemplo, el Muel Almozar acabó en empate, y en el caso de Alcoriza contra Peña la Murga, vencía Alcoriza en su casa 4-2 en un partido que ya comentaremos que pudo haber dado, ya comentamos que pudo haber sido para cualquiera de los equipos, pero jugar en Alcoriza es muy complicado. Entonces, Muel se llevaba para casa un empate que al final, jugando en casa, sabes que ganando de 1 ya te sirve, y ese fue el caso. En este caso, Muel vencía 5-3 a la Almozara, con lo cual se clasifica a la final del playoff, en un partido en el que, otra vez, igual que en la ida, la Almozara se ponía 0-2 a los 10 minutos de partido, y conseguía darle la vuelta al marcador Muel, poniéndose 5-2, y finalmente marcaba el tercero de la Almozara, pero no era suficiente para
para llevarse el partido, así que la Almozara, al fin y al cabo, ha hecho una gran temporada, se ha metido en playoff, una pena que no haya ganado, pero ha ganado Muel, y en la otra semifinal jugaba en Sabiñánigo, Peñalamurga vencía por penaltis al Corisa, un partido en el que habían quedado 3-1. Sí que es verdad que empezó ganando 3-0 Peñalamurga y con eso le daba directamente para pasar, pero Alcorisa no quiso darse por vencido y marcó el gol y finalmente llegaron a los penaltis, y en los penaltis pues Sabiñánigo Peñalamurga falló 1 y Alcorisa falló 2, así que finalmente la final, que se va a disputar este sábado en el pabellón de Torres de Berrellén, va a enfrentar a Muel y en este caso a Peñalamurga. Veremos a ver quién es el agraciado que asciende a tercera división. Pues vamos a tener a los protagonistas por separado, me dicen. Vamos con Roberto de Peñalamurga. ¿Quién no está? A ver, que me estáis volviendo loco por el chat interno. Ninguno de los dos. No quiere entrar. Se acabó el programa. Bueno, pues nada, cuando nos digáis ya podemos seguir estirándolo, pero cuando nos digáis que están, pues hablaremos. De esa autonómica sabíamos que bueno, se ha ascendido directamente, lo mismo que Guanapís, que por fin ya es equipo de tercera, y en el grupo turolense, en el grupo del Bajo Aragón, como le llamo yo, subía pues un grandísimo equipo que también ha hecho las cosas extraordinariamente bien, como es Altiplano. Claro, viendo ahora cómo estamos viendo los descensos de tercera, viendo ahora que, por ejemplo, Daroca, que el año pasado en esa autonómica, no te voy a decir que se paseara, pero que hizo un temporadón, un campañón. ¿Cómo ves tú esos 3 nuevos equipos de tercera? Pues ahora mismo, aunque parezca que ha ido muy sobrado, sobre todo en el grupo de Zaragoza, que ha sido Guanapix, quiero ver cómo juega en tercera, porque al final son chicos muy jóvenes. A ver, el nivel está claro, al final son jugadores que han jugado en División de Honor Juvenil, saben lo que es jugar y han jugado en Segunda B. Alguno. Quiero ver cómo es ese paso, porque al final a día de hoy no hay un jugador que digas que tiene mucha experiencia o que tiene una cierta edad como para saber lo que es la competición. Exea, por su parte, el equipo es lo que comentábamos todos este año, ha sido lo mismo que lo que estaba en tercera, cambiando gente y demás, con lo cual ellos sí que tienen eso. Sí es verdad que el último año les costó un poco, el año que descendieron les costó. Y luego Altiplano es otro equipo que en tercera también ha estado, sabe lo que es, y en su pista pues es muy complicado. Luego el último equipo que ascienda, veremos si es Muel o es Peñalamurga, cómo harán la temporada aquí a final, porque la tercera, si te haces fuerte en casa lo vas a pasar muy bien, como es el caso del Burgo, que ya hemos comentado, y si mantienes el bloque, como es el caso del Alcañiz, también va a funcionar. Y Daroca, pues hablando con el entrenador, como dije la semana pasada, al final son problemas que tienes, que al final hay partidos que no consigues sacar, pues eso, porque te cuesta entrar en la nueva liga, claro, pero que el trabajo estaba hecho, la segunda vuelta consiguieron mejores resultados, pero finalmente por ese descenso del Colo B han tenido que esforzarse o intentar pelear hasta el final cuando podían estar a las jornadas anteriores. Así que veremos a ver cómo se desenvuelven en la temporada que viene estos ascendidos. Eso también ha movido también mucho, la pérdida de la categoría por parte del Colo, del Entre Ríos Zaragoza B. Eso lo vamos a estar sufriendo durante toda esta temporada. Bueno, me dicen que ya están, no van a entrar juntos, van a entrar por separado. Pues empezamos por el que me digáis, por Robert. Venga, pues hola, buenas noches. Muy buenas noches. Se me había quedado bloqueado, no entraba. Ahora ya está. Que nada, yo pensaba que ibais a entrar juntos, pero me dicen, no, que entren separados. Pues nada, pues entramos separados. Vale. ¿Cómo planteáis esta finalísima, Robert? ¿En terreno neutral? Sí, bueno, terreno neutral, que nos cae a hora y media el terreno neutral. Sabiñánigo. Es bastante. Bueno, bien, pues al final, mira, tiene que ser un partido más. Ya después de tantos días y desde agosto que llevamos, pues bueno, es un premio al premio. O sea, el primer objetivo era clasificarnos al playoff, porque bueno, tuvimos un equipo muy superior en el grupo que cuando quiso pasar el rodillo lo pasó y poco pudimos hacer todos.
Y bueno, pues era la otra vía, ya sabemos que es la vía larga, la vía difícil, dura, y bueno, conseguido pasar una eliminatoria muy complicada, muy igualada, y nada, pues la verdad que con mucha ilusión, con muchas ganas, disfrutarlo y nada más, ir lo mejor preparados posibles. Como bien comentas, tuvisteis que pasar una eliminatoria muy, muy complicada porque tuvisteis que llevaros a casa una derrota ahí en el pabellón de Alcorisa, que ya comentamos que va a ser muy complicado. ¿Cómo fue ese partido de vuelta? Ya que sobre todo además tuvisteis que llegar a penaltis, que al final, quedas o no, sufres más todavía. Bueno, a ver, afrontamos el partido, pues bueno, con confianza. Estuvimos toda la semana moviendo redes y moviendo todo, pues para tener el máximo público y ambiente posible, que hizo también que Alcorisa en su pista pues tuviera ese plus y que les diera también esa ventaja. Lo conseguimos y bueno, luego pues hubo que hacer un partido pues serio, concentrados, porque al final tenías que remontar 2 goles. Sí que es verdad que se nos puso muy a favor pronto, que eso también, quieras que no te vino bien. Pero bueno, luego el partido al final fue igualado. Sí que es verdad que la segunda parte yo creo que pudimos haberlo remontado y consolidado del todo. Pero bueno, al final esto es fútbol sala y mira, fuimos a los penaltis y yo creo que el plus ese de la afición y del ambiente que hubo y todo, pues yo creo que hizo que a los jugadores les diera ese extra, porque fue, ya te digo, durísimo. Yo lo viví, lo disfrutamos, pero fue muy duro, muy duro. Partido no apto para cardíacos. Desde luego. Y a los penaltis ya ni te cuento. ¿Os esperabais un Alcorisa tan fuerte, tan poderoso? Porque muchas veces, claro, como no coincidís a lo largo de toda la competición, siempre el grupo 3, pues nosotros lo nombramos mucho, lógico, os nombramos a todo, ¿no? Pero ese grupo 3 donde vemos que hay como más partidos entre ellos, hay menos equipos y que es que no, pues bueno, es un grupo un poco, llamémoslo así, no extraño, sino muy sui generis, ¿no? Muy especial. Verlo ahora que le toca jugar contra vosotros y, ostras, os hacen sudar sangre a nivel. Sí, a ver, al final Alcorisa hemos jugado contra ellos ya en tercera, hemos jugado contra equipos de ese grupo y bueno, y tampoco era tan desconocido. Hombre. Obviamente cambian los jugadores y sabes que te vas a esperar, que son pistas difíciles, de mucho físico, de público apretando y no fue de otra manera. O sea, saben muy bien a lo que juegan, son chavales jóvenes, la verdad que tienen un proyecto muy interesante y yo creo que pronto, más tarde o más temprano, acabarán, si mantienen el bloque y siguen así, subiendo, porque ya te digo, muy intensos y corrían mucho, sí, corrían mucho. Nos hicieron un partido muy, muy exigente allí. Y ahora, ¿cómo veis la final? Porque al final tenéis un equipo bastante experimentado, que ya se ha estado viendo pues en esta autonómica, que habéis ido bastante bien, a pesar de, como hemos comentado, lo de el hecho de tener a Guanapis en la liga. Pero ¿crees que os va a venir bien esa experiencia que tienen prácticamente toda la plantilla de Peñalamurga frente a Muel? Bueno, la experiencia, sobre todo de los más veteranos, siempre es buena y viene bien, porque al final ya han librado 1000 batallas. Pero bueno, al final esto es una final. Es un partido, te juegas toda la temporada 40 minutos. Y bueno, yo creo que igual que cualquier más joven como el que más veterano, todos tienen la misma ilusión, las mismas ganas. Y va a haber que estar muy concentrados y saber muy bien qué hacer en cada momento. No cometer errores. Se va a decir seguramente eso. Creo por detalles, creo que será igualado y bueno, si la veteranía ha dado grado que se dice, pues hombre, nos vendrá bien. Y sí que es verdad que en momentos de que tocará sufrir, como nos ha pasado, pues ahí tiene que salir la gente veterana a sosegar al equipo, saber transmitir esa calma que vamos a necesitar y bueno, o liderar en ese caso si hace falta. Claro, pero ¿cómo afrontas una final de este tipo? Porque, como tú dices, te estás jugando el todo por el todo a una carta, en un único partido, donde, Sí. hombre, yo me imagino que vosotros vais a mover a vuestra gente, habrá muchos aficionados de Xavi, del Sarrablo, que os acompañarán, porque siempre, pues bueno, sois un equipo que movéis mucha gente, pero al fin y al cabo, pues bueno, no deja de ser una pista extraña para vosotros, también para los de Muel, y en un encuentro donde te lo juegas todo a una única carta y todo el esfuerzo de una temporada reflejado en, pues eso, en 40 minutos a lo loco.
Sí, pues al final, a ver, tampoco puedes inventar nada esta semana. Quiero decir, se trata de que lo que has venido haciendo toda temporada lo sigas haciendo y lo sigas haciendo bien. Y como os he dicho, que los nervios no te traicionen, salir sin miedo a perder, eso también va a ser muy importante. Hay que intentar salir a ganar, pero sin tener miedo a perder. Y bueno, pues estar muy concentrados, minimizar errores, regalos al rival y bueno, pues que corregir detalles. Es que tampoco, ya te digo, puedes hacer o preparar grandes. Siempre buscas algo por internet hoy en día, pues a ver si puedes ojear un poco y tal, pero bueno, que al final somos amateur y por mucho que quieras ver y preparar, no es llenar a la gente de información para nada. Entonces lo mejor es semana normal, es la última, hay que disfrutarlo, porque eso sí que lo hemos estado hablando mucho, porque aunque haya veteranos o no, esto es la primera vez para todos, una playoff de ascenso de este tipo, y una final, al final es una final. Entonces, pues bueno, disfrutarla y tener las cosas claras, nos prepararemos lo mejor posible y sobre todo mentalmente, que yo creo que va a ser también un factor muy importante en este tipo de partidos y nada, pues llevarlo con la mayor tranquilidad, naturalidad posible, la verdad. Pues Robert, lo dicho, que lo disfrutéis, que yo creo que esa es la mentalidad, ¿no?, con la que vais ya, de saber que os lo jugáis todo a una carta, pero oye, sin presión, a disfrutar, a pasarlo bien, y a ver, y el que más pueda capador, ¿no? Como decimos. Así es. Y ya está. No hay más. Y que la gente Bueno, lo disfrute, haya buen ambiente de fútbol sala. Exacto, eso es lo importante. Y que todos estemos a la altura de las circunstancias. No, y yo creo que en Torres de Berrellén vais a llenarlo. Seguro, sí. Porque muy grande no es. Bueno, pero lo vais a petar. O sea que al final. Seguro, sí. Ese ambiente. Moverlo lo estamos moviendo, eso descuida. Todo pues, seguro, tanto ellos como nosotros, vamos, moviendo gente, seguro que apunta a pala. Pues así que, oye. Claro. Un abrazo, Robert. Igualmente, muchas gracias por invitarnos. Vamos con el protagonista del Muel. Ante. Hola, buenas noches. Muy buenas noches, Ante. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues ya oías a Robert de Peña la Murga, sin presión, a ver si se puede ganar y si no, pues a disfrutarlo. ¿Cómo lo vivís vosotros? Porque vosotros desde que entrasteis en el programa, entró un compañero tuyo, siempre tenía muy claro que el objetivo era el estar en esa zona de ascenso directo o como mínimo estar en playoff. ¿Habéis conseguido el playoff? Pero falta la guita. Sí. La verdad que, bueno, nuestro primer objetivo ya al empezar ya la temporada era la intención, era pues eso, el ascenso. La verdad que Gea nos lo ha puesto muy difícil, pero hemos podido clasificar al playoff y la verdad que lo llevamos muy bien. Es verdad que estos partidos que hemos jugado, como ya habéis ido comentando, los hemos empezado perdiendo y tal, pero la dinámica del equipo, también sobre todo el apoyo de la afición, es la primera vez que jugamos un playoff, eso habría que recalcarlo. Va a ser, si Dios todo va bien y ascendemos a tercera división, va a ser la primera vez que Muel asciende a tercera división y la verdad que contamos con todo el apoyo del equipo y tanto del equipo como todo el pueblo, y por nuestra parte la verdad que estamos muy ilusionados y con muchas ganas de jugar esta final, la verdad. Como comentabas, que habíamos remarcado, os ha tenido que, en ambos partidos habéis tenido que remontarlo perdiendo 2-0, sobre todo desde bien temprano. Al final en casa, pues puede resultar más fácil, pero viendo la presión de que tienes que volver a remontarlo, pues se puede venir encima. Pero ¿cómo lo habéis vivido vosotros después de poneros 2-0 tanto allí en Almozara, que la afición aprieta mucho, como en casa? Pues mira, te cuento, la verdad que nos venía pasando ya un poquito a lo largo de la temporada, en algunos partidos ya, sobre todo en el último, que fue también contra Egea, fue ya un partido en el que empezamos perdiendo, pero es verdad que es algo que ya por parte tanto de nuestro entrenador Antonio y también nuestro segundo entrenador Alex, ya nos lo suelen comentar, nos dicen, mirad, aunque se empiece el partido perdiendo 1-0, 2-0, no hay que perder la cabeza en ningún momento. Es verdad que no estamos tan experimentados, pero la verdad que este año se ha podido ver que por mucho que se nos ponga a cuesta arriba el partido, seguimos metidos, luchamos hasta el final y la verdad que los resultados se ha podido observar que siempre conseguimos sacar luego el partido adelante. Esperemos que en la final no nos vuelva a pasar lo mismo, pero bueno, a ver qué tal. Es jugar un poco contra remolque, ¿no? Eso es, sí, la verdad que sí, porque
Ya nos lo comenta Antonio, dices, empiezas 2-0, como te metan otro, ya se te va casi gran parte del partido. La verdad que es algo que vamos a intentar entrenar mucho, evitarlo sobre todo, pero sacar siempre algo positivo de ello, que por mucho que nos vamos perdiendo o nos van ganando los equipos, siempre nosotros volvemos allí. Es decir, mantenemos ahí, la verdad, el focus en el partido. Viendo que comentábamos eso anteriormente a Peña La Murga, en este caso es lo que les prima es la experiencia, como bien dices, Muel sería el primer año. Sí, claro. Vosotros destacando sobre todo pues ese carácter de no dar por perdido el partido, ¿creéis que ahora mismo vuestro punto fuerte sería la dinámica en la que venís? Porque como bien comentabas, esto no sé si lo sabes, Francho, pero Exea no ganó todos los partidos, acabó perdiendo el último y fue contra Muel. Así es, sí. Entonces, ¿crees que esa dinámica que lleváis de haber ganado a Exea, que haber perdido un partido, de remontar a la Almozara, también os puede venir bien de cara a esta final? Totalmente, Alex. La verdad que el hecho de venir con esta dinámica, como comentas tú, las ganas que tenemos, la actitud que muestra sobre todo el equipo, sobre todo ya a nivel de táctico, niveles técnicos y eso, es también a nivel un poquito mental. La manera con la que llega toda la plantilla, es decir, todo, es decir, tanto cuanto el cuerpo técnico como nosotros los jugadores y la afición que está ahí revolcada con nosotros, la verdad que llegamos en muy buena dinámica. La verdad que es el escenario perfecto para que nos llevemos esta final. Pero bueno, como comentáis y como ha comentado anteriormente ya Robert, la verdad que el jugar ya con ese factor de experiencia es un plus con el que cuentan ellos, pero bueno, lo iremos viendo a lo largo de la final, porque una final, al final, todo se decide ahí a una carta. ¿Qué final visualizáis? Porque fíjate, nos decía Robert, ostras, nosotros para pasar a esta final nos la jugamos en casa, con el pabellón lleno y en los penaltis. O sea, eso es a lo épico. No, total. Aquí que os la jugáis a una única carta, porque solo hay un partido en terreno neutral, ninguno de los dos es vuestra casa, ninguno de los dos Torres de Reyes es vuestra casa. ¿Qué final visualiza Abde? Pues a ver, te cuento. La verdad es que yo, así la idea que tengo un poquito del partido y la que tenemos en general casi todos los de la plantilla es que va a ser un partido evidentemente duro. No creo que sea un partido en el que nos le llevemos así sobrados. Sabemos que el rival al que nos enfrentamos es muy exigente, es muy duro, juega con el factor también de veterinaria, pero bueno, de todos modos, la verdad que yo considero que va a ser un partido muy competitivo y que yo creo que quizás se lleve a cabo por esos pequeños detalles, ¿no? Quizás lo que puedo observar es el equipo que menos errores cometa, el equipo que más intenso esté durante los 40 minutos del partido y el que mejor esté en todos los aspectos del partido, tanto a nivel, como hemos dicho, físico como mental. Esos pequeños detalles quizás sean los que hagan que un equipo se lleve a la final o no, la verdad. Sí, es que, como comenta, la final va a estar muy igualada. Ya la semana pasada, bueno, cuando hablamos con Nogueras Mayor, en este caso, bueno, hemos tenido a los dos en el programa. En el programa. Eso es. Esta final en campo neutral, como tú has comentado, el pabellón va a estar, pues al final es verdad que estáis un poco más cerca vosotros, pero va a estar lleno hasta las trancas. Si ganáis, ¿qué promesa podrías hacer? ¡Buah! Me pones en un compromiso. Pues la verdad que no sé, no sabría qué decirte. Yo solo sé que si ganamos la final en el pueblo Barder, la verdad que ya vamos pensando cosas, porque imagina, yo también soy integrante de la directiva del club, ¿no? Y entonces tenemos que ir preparando ya las cositas para ese posible escenario. Y yo solo sé, mira, puedo prometerle a la afición que va a ser un día inolvidable tanto para el equipo como para el pueblo. Es lo único que les puedo garantizar, que va a ser un día que van a recordar siempre. Pues ves que plantarte en una final, independientemente de lo que hagáis, tanto ganéis como perdáis, hostia, es un exitazo tremendo, ¿eh? No, pero tremendo, o sea, para los dos clubes. O sea, estamos hablando, Peña Murga sí que es más viejo conocido, ¿no? Sí, ya cuenta un poco pero, con eso. Pero Muel, ostras, plantarte en una final y de ir de tú a tú, como habéis sido a lo largo de toda esta temporada, vamos, yo creo que tiene un mérito tremendo. Y como ganéis, es que ya no es que le peguéis fuego al pueblo, es que vais a tener fiesta grande, Sí. pero para días tenéis fiesta. Te lo puedo garantizar ya. La última, Alex. Yo quería, pues eso, cuando le preguntábamos la semana pasada a Nogueras Mayor, nos decía que solo habéis entrado en vuestro grupo, que no teníais conocimiento, pues, ni de la Almozara.
en este caso, ya habéis conseguido sacar las semifinales, ni del resto de equipos de los demás grupos. ¿Seguís con esa mentalidad de no conocer al detalle al rival? ¿O al ser este caso la final, el último partido, lo habéis estudiado un poco más al detalle, sabiendo dónde podéis ser mejores que ellos y dónde podéis hacerles daño? A ver, te comento un poco. A ver, es verdad que desconocemos un poquito. A ver, no es que desconozcamos, sabemos eso, quizás esos puntos fuertes con los que cuentan, que son la veterinaria, la intensidad, pero la verdad que por nuestra parte, sobre todo nuestro futbolista, lo que se puede observar en los entrenamientos que llevamos, nosotros vamos a salir a jugar a nuestro juego, vamos a seguir las tácticas y todo lo que nos va a ir comentando un poquito Antonio a lo largo del partido. Es decir, nosotros vamos a seguir haciendo lo que hemos ido haciendo durante toda la temporada, que va a ser disfrutar, que es sobre todo lo más importante, competir y bueno, y poco más. La verdad que no, es verdad que eso, que no nos fijamos tanto en el rival, sí que evidentemente quizás algo vas conociendo un poco de él, pero independientemente de ellos, sí que nosotros vamos a seguir firmes o como así, muy fieles a nuestro juego, que es llevar la dinámica del partido, ser muy intensos durante los 40 minutos y poco más, la verdad. No, la verdad que por nuestra parte nosotros vamos a seguir muy fieles a nuestro juego y lo vamos a llevar hasta el final, la verdad. Pues con esas ideas claras, Abdelkabir, mucha suerte en esta final, en esta finalísima. Muchas gracias. Y que pase lo que pase, que lo disfrutéis, que yo estoy seguro que lo vais a disfrutar y que viváis una preciosa tarde de futsal allí en Torres de Berrellén. Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación, ¿eh? No hay de qué. El micro está abierto siempre. Un abrazo. ¿Tú qué, Pero, Francho? Alex, ¿Estás dispuesto a decir un resultado o no? ostras. Yo no Pues voy a mira, responder, ¿eh? Yo no voy a responder, que luego a mí me meterían problemas. No, de hoy te voy a explicar por qué. Porque yo tengo medio familia ahí en Samiani con Xavi y yo quiero meterme en follones. Pero sí que estoy seguro que va a ser un partido chulo, que va a ser un partido intenso y que lo van a disfrutar las dos aficiones, que ganan mejor. Y el año que viene, pues mira, en vez de tenernos en el bloque de autonómica, los tendremos en el bloque de tercera. Veremos No hay a ver, porque depende de quién suba, a ver qué se hace con el grupo del 1. Porque ahora mismo somos 14, con los que han ascendido, porque no ha ascendido ninguno, ya son 16. Si con los dos que bajan ya son 18, a ver qué hacen, depende de lo que pase. Pues tendrán que hacer encaje de bolillos. Alguno se caerá de ese grupo y se pasará a otro. No hay más. No queda otra. Bueno, Alex, la semana que viene más y mejor. Un abrazo. Así es, un abrazo. Y ahora, pues no sé si va a entrar Rafa Beltrán o no. A ver, ¿entra o no entra? No está. Pues nada. Pues casi 2 horas de programa. Yo creo que ya es más que suficiente. Habéis tenido ración de futsal para dar y regalar. Que nos vemos y nos oímos la semana que viene aquí en 40x20. Que si no nos seguís, ya tardáis en hacerlo. Que si no habéis dado a me gusta, ya tardáis en hacerlo. Y que lo dicho. Mira, aparecía. Ya me parecía bueno, estoy desesperado hoy. Hoy ni cortita y al pie con Barrios, porque voy a cambiar, ya no voy a poner a Julián Álvarez, por supuesto que no. Pero si os va, si os va o no se os va. Yo personalmente, ¿me pides mi opinión? Yo sí. Un lazo. Yo le pondría un lazo y lo mandaría fuera. Yo creo que ha faltado el respeto un poco a la afición del Atlético de Madrid. Lo tienes sencillo, di que no te quieres ir, o si te quieres ir, dilo. Pero lo que no pasa, no puedes estar mareando aquí la perdida. Sí. Yo eso no lo veo. Yo estoy de acuerdo contigo, que creo que es una falta muy grande de respeto por el club que ha apostado por ti. A ver, otra cosa es que tú no estés conforme o que no estés a gusto con el juego del equipo o que quieras tener otro rol más preponderante e importante. Pero bueno, tampoco estamos hablando de Maradona. Escucha, que no, que ha metido. Ahí va, que se me. Otra vez. Pero ¿qué pasa hoy pues con esto? Ahora que iba a criticar al muchacho este. A ver si lo podemos recuperar, que yo no me quiero quedar sin saber qué opina Rafa Beltrán del Julián Álvarez de este. Pero que hoy tengo muchos problemas. Voy a ir rapidito, que si no se me desfasa aquí el tema. Bueno, nada, está claro que este hombre un lazo y al mejor postor. 2 lazos. Y si puede ser al Barça, mejor que no.
Preferiría que fuera otro Hablan del Ajax. El Ajax sí, yo creo que sí. Yo creo que el Paris Saint-Germain o el Arsenal. Pues escucha, si se va al Paris Saint-Germain, que le den. Bueno, pues eso. O que gane otra Champions. No se sabe. Exacto. Pues ya solamente recordar que esta semana están los campeonatos de España de clubs. La semana siguiente estarán las finales de Copa, de competiciones de Copa, tanto escolares y de competición senior. Y ya acabaremos. Esperemos también que este fin de semana tengamos buenas noticias y que consigamos la clasificación para Wanapix y esperemos que para las chicas y que el buen resultado que también esperamos para Zafán en su vuelta con los de Manacor. Y ya deseamos suerte también a los de La Murga y a Muel para que el mejor se clasifique y así la tercera. Buen partido. Por eso. Que se podrá ver en Torres de Berrellén. Sí, sí. Que espero tu sabia información a lo largo de la tarde del sábado. Sí, estaré muy pendiente, la verdad. Que no haya problemas técnicos. Ni podamos ver el partido íntegro, que gane Wanapix, que buena falta nos Por hace. supuesto, eso es lo principal. Y a ver si las chicas también nos dan una alegría, que no está de más. Y lo dicho, que nos despedimos aquí de toda nuestra parroquia. Exacto. Que nos va quedando poco ya, Un par de programas. Exacto. Lo que estiren los nuestros. Hasta ahí. Exacto. Un abrazo a todos. Un abrazo, Rafa. Hasta luego. Bueno, ahora sí, ya damos por finalizado el programa. Lo dicho, mil gracias por seguirnos a lo largo de todos estos capítulos. Queda poco para lo bueno. Tendremos un merecido descanso también nosotros, al igual que el resto de equipos. Y para los futboleros, el lunes nos vemos y nos oímos en la Grada FM. El futsal, que sois muchos. Aquí en 40x20. Bueno, que me sube la música. ¡Adiós!